Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy último gato del año, último gato de Húsares también, lógicamente, de este año, que ha sido absolutamente trepidante y que, en particular para este formato de los viernes, ha sido especialmente propicio y nos ha enseñado muchas cosas. Como usted sabrá, si nos sigue todos los viernes tan fielmente como la mayor parte de nuestra audiencia de los viernes, este programa empezó para lanzar una mirada un poco más distante sobre las cosas cotidianas de la vida política y tratar de encontrar las ideas de fuerza que realmente estaban moviendo el mundo, más allá del habitual debate, derecha-izquierda, PP-PSOE, todo ese tipo de cosas, que es muy importante, por supuesto. Nuestros impuestos, entre otras cosas, dependen de eso, ¿verdad? Pero que al final no deja de ser la superficie. En el fondo pasan muchas más cosas. Este formato de los viernes nació precisamente para para bucear en ese fondo de las cosas. Y mire usted por dónde todo lo que ha pasado en el último año nos ha empujado precisamente hacia el fondo, a ver las cosas que realmente están en juego. Se ha puesto excepcionalmente de manifiesto, y las elecciones europeas sirvieron de detonante, hasta qué punto lo que hoy nos gobierna, ya no es un partido, sino determinadas decisiones que toman determinados grupos fuera enteramente del alcance del elector y que al final terminan en que nuestros campos cambian de paisaje, nuestros agricultores se van a la ruina, etc. Eso es lo que se ventiló en las elecciones europeas. Se ha puesto de manifiesto igualmente que la vieja ruptura derecha-izquierda en la que aún vivíamos hace 4, 5, 6 años ya no sirve absolutamente para nada. Los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda cada vez son más lo mismo. Por mucho que escenifiquen oposiciones existenciales, al final terminan todos obedeciendo básicamente al mismo programa. Por lo mismo surgen alternativas enteramente radicales, en el sentido de que van a la raíz un poco por todas partes, y la más radical de todas ellas, claro, por lo espectacular, la de Donald Trump, que ganó las elecciones. A partir de ese momento empiece usted a seguir la línea de puntos. Todo lo que ha ocurrido en los países europeos con el ascenso de las fuerzas soberanistas frente a las fuerzas globalistas, la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, las guerras a las que se les han visto ya las costuras, lo mismo en Oriente Medio que en Ucrania, o lo último que ha pasado en Siria. En definitiva, se van perfilando con toda claridad los perfiles, las imágenes, las siluetas reales de lo que está en juego, que ya está muy por encima de todo aquello que hasta hace poco se nos vendía como las oposiciones políticas cotidianas. Ya no tiene nada que ver. Hoy es más manifiesto que nunca que por lo que se está luchando en realidad es porque las patrias sigan existiendo, porque las comunidades populares, de gente, ¿verdad?, sigan teniendo algo que decir sobre quién les gobierna, sobre eso que se llama soberanía, también sobre el orden del mundo, sobre la idea que tenemos de nuestra alimentación con nuestro campo, con nuestra gente, todas esas cosas. Todo eso ha sido el mensaje de este año 2024, lo cual quiere decir que en 2025 todavía se van a perfilar muchísimo más los contornos de estas nuevas oposiciones que están surgiendo y en las que nosotros desde el principio hemos tomado partido. Hemos tomado partido por las personas de carne y hueso, por las comunidades de carne y hueso, por las identidades reales de nuestros pueblos, por la soberanía de nuestras naciones, por la democracia real, es decir, que sepas a quién estás votando y que al que votas tenga o no tenga poder y se lo puedas quitar. Y todas esas cosas que alguien a mitad de camino entre Biden y Úrsula nos está queriendo quitar, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque usted está ahí. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, feliz Navidad. Gato de viernes, gato de Húsares, último gato del año efectivamente, hoy grabado, porque Dios mediante estas horas un servidor tiene que estar en Oviedo hablando de la reconquista de aquel Oviedo que fue la capital de España en aquel momento, siglos 8, 9, un momento maravilloso de la historia de España, y mañana en Gijón firmando ejemplares del Jinete de Luz, pero no se preocupe usted porque aunque esté grabado, la caña la vamos a dar igual. Así que hoy en el menú de la cantina de los Húsares, estos platos.
Vamos a hablar de la ley de memoria, hombre, de la España de Caín de Sánchez. Todavía no hemos empezado el formato que propuso Barbadillo, de El caudillo que piensa de esto, pero es que se empezará la temporada que viene, pero no, hay que hablar del aquelarre espantoso del otro día en el Congreso de los Diputados. O sea, no tienen vergüenza ajena, ni propia tampoco. Bueno, hablaremos de esto y de Moreno Bonilla, que quiere celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Vamos a irnos a Pamplona para hablar de la polémica del otro Valle de los Caídos, porque tenemos aquí en la Sierra de Guadarrama el Valle por antonomasia, el formidable Valle de los Caídos, pero hay en Pamplona un monumento a los caídos, que es ese que está viendo usted ahí en sus pantallas, que no es que lo quieran resignificar, es que se lo quieren cargar literalmente. Bueno, y ha surgido allí también una iniciativa popular para salvarlo, así que hablaremos hoy con uno de los principales promotores de esta iniciativa. Aquí dijimos que no íbamos a dejar de lado Valencia, pero ni un día. Y hoy vamos a seguir allí. Las imágenes que llegan todos los días desde Catarroja, desde Alfafar, desde Paiporta, desde todas partes, sigue siendo desoladora, ¿eh? Parece mentira. Parece mentira que hoy, mes y pico después, todavía veas semáforos descuajeringados y tirados en la calle. Bueno, vamos a acercarnos hoy a cómo está saliendo adelante la gente allí, la gente que lo ha perdido todo. Por ejemplo, gente que tenía tiendas que ya no existen, que no van a poder recuperar jamás y que han tenido que recurrir a los productos agrarios para ganarse ahora la vida. Hablaremos con los protagonistas de esta iniciativa. Hay un debate urgente en España que el poder quiere obviar como sea y nosotros no lo vamos a obliterar en absoluto. Como usted sabe, la Unión de Comunidades Islámicas de España planteaba al gobierno que le permitiera a las niñas ir a la escuela con hijab, que es ese pañuelo que cubre cabello y pecho, y que la comida en los comedores escolares fuera halal, o sea, la comida permitida por el Corán. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿tienen derecho a pedirlo? Sí, derecho a pedirlo tienen, pero ¿a dárselo? ¿Por qué? Me parece que es una cosa que hay que discutir, así que la discutiremos. Y luego, en este año convulso que termina, vamos a tener el resumen geopolítico con el embajador Ignacio García Valdecasas, que vendrá dentro de un rato y con el que vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha pasado en Siria, que ha sido el último bombazo del caos que le dejan a Donald Trump, pero también de todo lo demás, de cómo se va a recomponer, si es que se va a recomponer la situación en Oriente Próximo, de cómo va a acabar, si es que va a acabar la guerra en Ucrania, etc. Así que un vistazo al desorden del mundo con el embajador García Valdecasas, hoy aquí en El Gato al Agua. Y mientras esperamos que Pedro Fernández Barbadillo surja de algún lado para sentarse aquí en la mesa, vamos presentando a los usuarios que están en este momento en la cantina. Don Nico Roa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Javier. Nico, años que no nos veíamos. Nico, ya lo creo que sí. Nico Roa, que trae libro del que luego hablaremos. Enseña, que es muy y que es francamente interesante. 1975, el año de la tormenta. Y estará usted pensando, el año que se murió Franco, claro. Sí, pero no es solo eso, porque se trata de contarlo desde una perspectiva que en realidad nadie lo ha contado, que es la del Sáhara español y lo que estaba pasando allí. Todo lo que hay alrededor de aquel... En efecto, aquí se narra de una manera bastante extensa los acontecimientos del Sáhara, pero no solamente eso, también las tribulaciones de los españoles en aquel año tan crucial, tan significativo, un año de cesura, lo que se vivía también en el Pardo. Y evidentemente el Sáhara tiene una importancia por cuanto España se vio casi abocada a una guerra colonial, de la misma manera que Portugal un poco antes, y eso podía haber determinado una situación absolutamente caótica y crítica. Yo aquí intento plasmar los acontecimientos que no figuran de una manera oficial en la historia y luego pues un poco salpimentado como el español de aquel momento convulso de una especie de montaña rusa vivió todos los eventos tanto en el Sáhara como en Madrid como en otros lugares. Y a lo mejor usted dice, oye, ¿qué tendrá que ver el Sáhara con lo que estaba pasando aquí? Al final que habrá un conflicto periférico, Hassan II, que era muy malo. Y si yo le cuento que la Marcha Verde estaba pactada de antemano entre Juan Carlos I, la CIA y Marruecos, ¿qué me dirá usted? Es un... No, pues los cables de la CIA son absolutamente transparentes. Fue así, está publicado, es notorio. Otra cosa es que no se cuente. Es que lo del Sáhara tuvo mucho más que ver de lo que parece en la transición española en su conjunto, así que viene francamente bien mirarlo desde allí.
Nico. Evidentemente, yo estoy persuadido de que la embajada americana tuvo muchísimo que ver. Sin su concurso no se podría haber organizado aquella demostración de fuerza y de logística que fue la Marcha Verde. Arabia Saudí también financió abundantemente, regó con dinero a Hassan II. La historia oficial no lo cuenta así, pero en algún momento dado la opinión del caudillo, que era conceder la independencia, primero hacer un censo que se hizo, que dio un total de 74.000 saharauis, y luego unas preguntas para el referéndum, que eran 5 muy concretas, aquí las expongo. En algún momento dado la opinión de Franco como jefe del Estado no se llevó a cabo, y eso tuvo que ser por una conversación que Juan Carlos, príncipe de España, en aquel momento tuviera influencia de la embajada americana. Lo vemos de inmediato. Vale. Los cables de Stabler, que era el embajador, serán hecho públicos. Yo los cuento en mi libro, te voy a contar tu historia, y es transparente ya. Es decir, que si este asunto no se introduce dentro de la historia de la transición es porque alguien quiere que nos introduzcan, pero es bien conocido. Vamos a profundizar en ello inmediatamente. Nico Roa, muchísimas gracias, bienvenido. Hablábamos antes de los grandes combates, ¿verdad?, que están muy por encima de la división habitual PP-PSOE. Bueno, pues el periódico que mejor refleja todos esos debates en España hoy es, sin ninguna duda, Gaceta.es, y su director Antonio Bruni nos acompaña hoy aquí en esta mesa. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar en el Gato de los Usares, José Javier, y en el último Gato del año. ¿Y qué año? ¿Y qué año? ¿Qué año tan... Miramos atrás, se ha pasado de todo. Quizá, siguiendo un poco tus palabras al principio, tu editorial, quizá el primer año en el que se ha visto de verdad esa ruptura del eje izquierda-derecha y ya otro eje, ¿no? Patriotas, globalistas, gente corriente y una casta de burócratas empresariales, políticos y mediáticos contra nosotros. Sí, sí. Y me lleva a mí a pensar que a lo mejor lo de 2030, Agenda 2030, es porque saben que como no nos impongan ante su dictadura, no llegan. Esto está cambiando muy rápido. Se desmoronará antes, está bien, eso sí. Ah, mira, eso nos pone a nosotros un tope para trabajar. Sí. O sea, 2030. Nos lo han puesto a vos. Además es que es una diana. Nuestra propia Agenda 2030. Sí, señor. Antonio, bienvenido, buenas noches. Bueno, todo esto y muchas cosas más, ya digo, dentro de un instante viene aquí Barbadillo, llegará el embajador García Valdecasas también, pero antes de seguir, usted sabe, y más para este programa, que es como es, ¿verdad?, que aquí tenemos dicho que el sueño de cualquier varón normalmente constituido es hacerse una cabaña de madera. O sea, me parece que es una cosa que hemos soñado todos. Y quien diga que no, o miente o a lo mejor es que está demasiado echado el hormigón, pero en fin. Bueno, y hay una empresa que trabaja con nosotros y de la que hablamos con frecuencia, que es de Casas de Madera Bálticas, que las tiene. Antonio Torres, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar. Pues bien, gracias a Dios. Todo bien. No, oye, vamos a ver, para una cosa que nos preguntan mucho, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué precios tienen? Pues nosotros hacemos todo tipo de construcción en madera, todo tipo de casa de madera, con mayor aislante o más para fines de semana, y los precios pues van variando en función de los añadidos. Precio estándar de una casa de madera terminada, ponle unos 50 metros cuadrados totalmente terminado, puede estar entre 25 y 30.000 euros, pues con su aislante y todo. De todas formas, la madera sabemos que es el mejor aislante y a partir de ahí podemos ir sumando o restando. Creo que es buen precio. Esto es interesante, pero mucha gente dice, bueno, ya, pero para un entorno demasiado cálido, la madera da demasiado calor. No, la madera siempre produce el efecto contrario. Hace frío fuera, la madera te aísla y te da calor dentro. Una diferencia de temperatura de unos 7 grados u 8 con respecto a lo que hay acá fuera. Y el frío, pues el efecto inverso. Cuando se habla de aislantes y de todas esas cosas hay que recordar que, claro, la construcción en los últimos 40, 50 años ha evolucionado muchísimo, tanto en el material aislante como en el grosor de las maderas, etcétera, ¿no? O sea, esto es una técnica, eso. Sí, es verdad que inicialmente el estándar era de 4,4 centímetros, era lo más vendido, y sobre eso pues ya le metíamos su aislante, que normalmente va en paredes exteriores, y luego su revestimiento. Últimamente pues se está demandando incluso para que cumpla el código técnico, así se exige, que sea doble tronco en paredes exteriores con su aislante entre troncos. Está bien. ¿Tenéis alguna ventaja así vigente ahora de propuesta, de oferta para gente que llama, gente de que te he visto en el Gato? Sí, para los televidentes que nos estén viendo ahora mismo, efectivamente que tenemos ofertas especiales y a nivel general hay campaña de Navidad y evidentemente se han rebajado los precios, aprovechando también el temporada y aprovechando pues
Qué bueno. tocajes que tenemos y bastante demanda que queremos tener estabilizada durante toda la época del año. Oferta de Navidad. Ah, no, cuenta. Sí, Detalles. tenemos ofertas de Navidad porque nosotros siempre, yo creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión, trabajamos por cantidad vendida, vendemos mucho, no trabajamos por margen. De tal manera que nosotros nuestro producto es bastante asequible a todo el mundo precisamente por eso, porque vendemos mucho. Y también, pues en determinadas épocas del año solemos hacer ofertas, estamos en una de ellas y las ofertas de Navidad pues son bastante importantes en nuestra empresa, en Casa de Madera Bálticas. ¿Están en la web? Buenos precios. ¿Están en la web? ¿Se pueden ver en la Sí, web las ofertas? las ofertas se pueden ver en la web y están ahí en la web. Casasdemaderabalticas.com. Hay que recordar que estamos hablando lo mismo de cobertizos para guardar aperos de jardín que de casas para vivir todo el año. ¿La más grande cuánto es? Porque en vuestro catálogo hay, pero vamos, de 100 metros o así. Sí, y hay de 220 y de 300 hemos presupuesto ahora una. Últimamente estamos ubicando en muchos lugares casas de más de 250 metros incluso, o algunas, sí, con 2 plantas, en fin. Tengo que hacerte una pregunta que me hace mucha gente y que yo, además yo recuerdo que te hice la primera vez, ¿sí? Porque vosotros estáis en Villacarrillo, Jaén. Sí. O sea, nada más alejado del entorno báltico que Villacarrillo, Jaén. O sea, ¿cómo os dio por ahí? Bueno, hay que acercar, lo bueno hay que acercarlo. Pues mira, nos dio porque vimos un nicho de mercado, vimos una oportunidad de negocio en el sector de las casas de madera y, por supuesto, la madera báltica tiene unas propiedades que no tiene la madera más cercana aquí en concreto nosotros trabajamos con abeto escandinavo, no es lo mismo que el pino tiene otros comportamientos, tiene más nudos, tiene una madera que raja más y sobre todo, ni que decir, tiene la madera más cercana a España. Pero, como te decía, la madera y en concreto el abeto escandinavo tiene unas propiedades que no tienen otros árboles por aquí cerca. Por eso venden tanto, claro, para esa región en Escandinavia es una auténtica industria nacional. Claro. Lo mismo en Finlandia que en Suecia que en Noruega, sí. Correcto, es madera de esos países y efectivamente, como tú bien dices, la verdad es que esa madera pues es mejor pues, que otra madera. No se lo piense, entre y mire, y luego ya piénseselo sí que evidentemente, pero de verdad que vale la pena, claro, usted ahora, y ahora empieza a encajar, ¿no? O sea, llamo a Antonio, a Casas de Madera Bálticas, a Cabaña de Madera, luego llamo a los amigos de Comunidad Solar para que pongan las placas, y ya me quedo enteramente autosuficiente, o sea, el hombre libre, ese es un... Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Llame por teléfono 623 71 29 21 o casasdemaderabalticas.com, de verdad que vale la pena. Aunque, mire, igual que hay gente que ojea revistas, que es muy bonito, revistas de estas de decoración, de arquitectura y tal, entre en la web y busque. Hay cosas que son para soñar. De verdad. Bueno, ahora vamos a la publicidad, ¿os parece? Y a la vuelta empezamos a contar. Vamos a empezar por el asunto del halal y el yihad. Contaba la Unión de Comunidades Islámicas que hay cerca de 400.000 alumnos musulmanes en España y piden sus reclamaciones. Y legalmente tienen derecho a bastantes en cuanto a formación religiosa. En cuanto a formación religiosa, no en cuanto a otras cosas. Los políticos esto lo miran, se esconden, así, hacen... Bueno, que no se me vea, ¿verdad? Pero hay que hablar. Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, último gato del año y vamos a ir con un debate que en redes está circulando muchísimo, lógicamente, porque donde está la sociedad real ahora mismo es en los bares y en las redes. En el Parlamento, olvídese usted. Y el asunto del hijab y el halal para los alumnos musulmanes en las escuelas se ha planteado y es lógico que le interesa a todo el mundo porque tus niños van a la escuela y tienen que vivir con eso. ¿Qué haces? ¿Sí o no? Vamos a plantear el asunto tal y como lo planteó la propia Unión de Comunidades Islámicas de España. Vamos a explicar también que tienen derecho a formación religiosa propia, porque en España la ley funciona así, pero claro, el hijab y el halal no son formación religiosa. Miguel Gutiérrez nos lo explica. En los últimos años, Europa y España se han dedicado a atraer a inmigrantes, en su mayoría procedentes de países que profesan el Islam. La clase política ha importado culturas incompatibles con la occidental y con cero intención de integrarse en la sociedad de acogida.
un hecho que deriva en la guetización de estas poblaciones que rechazan el modo de vida del país que habitan. Ejemplo de ello es la petición de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que agrupa a 900 comunidades religiosas. Abogan por elevar el número de profesores de religión islámica, por el uso del hijab en clase, por la inclusión del menú halal en los comedores escolares y por la adaptación de los horarios al Ramadán. Veamos sus reclamaciones en profundidad. La UCIDE sostiene que en España hay 386.000 alumnos musulmanes, 100.000 de ellos están en Cataluña, y que por ello es preciso aumentar el número de profesores de religión. Según esta asociación, el curso pasado había solo 243, lo que a su juicio es insuficiente, pues el 85% del alumnado musulmán no tiene acceso a esta formación. Denuncia que hay un trato favorable hacia la enseñanza católica en detrimento de la islámica. En segundo lugar, quieren que las niñas puedan cubrirse el cabello con el hijab en clase. Sostienen que la educación ha de ser diversa e inclusiva y que se debe permitir esta prenda de índole confesional siempre y cuando no dificulte la identificación de la persona. Tercero, piden que se ofrezca un menú halal a los alumnos musulmanes para que su alimentación respete su credo. Por último, abogan por que los horarios escolares respeten la celebración del Ramadán y los ritos del Islam. Señalan que las escuelas no tienen en cuenta el rezo de la Zala o el ayuno. En ciertos lugares de España, las peticiones de la comunidad musulmana se hacen realidad. Por ejemplo, en Ceuta, la Pascua del Sacrificio y el Ramadán ya forman parte de los días festivos de la ciudad. Sin embargo, esto no solo pasa aquí, también ocurre en otros lugares de Europa, como en el Reino Unido, donde los partidos musulmanes ganaron las elecciones municipales en muchas localidades donde ya son mayoría. En Reino Unido ya se plantean debates como la prohibición del matrimonio entre primos por el número de personas procedentes de países en los que esa práctica es común. Preocupa el aumento de desórdenes genéticos y el impacto cultural. Así se opuso a la ley un diputado musulmán. The reason the practice is so common is that ordinary people see family intermarriage overall as something that is very positive. Instead of stigmatizing those who are in cousin marriages or those inclined to be, a much more positive approach would be to facilitate advanced genetic test screening for prospective married couples. El multiculturalismo va minando lo que siempre ha sido Europa. Bueno, en España, que no es un Estado laico, contra lo que diga tanta gente, no, es aconfesional, el Estado está obligado a proteger las creencias religiosas de los ciudadanos, teóricamente, y a satisfacer ese precepto constitucional que es que los padres tienen derecho a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Esto se escribió en el 78. Claro, luego la sociedad cambió mucho y en tiempos de Aznar se firmó un acuerdo con todas las confesiones, de tal forma que el Estado se encargaba de proveer de los docentes en materia religiosa a aquellas confesiones que firmaban, incluida la musulmana. Y esto funciona así. ¿Qué dicen ellos? Hombre, es que hay muchos más de religión católica que de musulmana en la ratio por alumno. Bueno, y luego está todo lo demás. Claro, el hijab, el halal, el ramadán forman parte de las obligaciones docentes del Estado, que esta es la cuestión desde mi punto de vista. ¿Cómo lo veis? Seguramente no. Yo recuerdo, puestos a reclamar, a ver si reclamamos alguna vez, yo estudié en un colegio de curas de Sevilla y la megafonía solo funcionaba un día al año, que era el 28 de febrero, el día antes, el día de Andalucía. Ese era el único día que sonaba el himno. Joder, de verdad. El único día sonaba el himno de Blas Infante, nos daban una pegatina con el himno, nos lo sabíamos todos de memoria. El colegio en el barrio más español y de derechas de toda España, en teoría, y era el único día. Ese día nos daban un desayuno. El 12 de octubre era un día más en ese colegio. Un día más en mi colegio, un día, no tenía nada. Y ahí, esa reclamación, pues a lo mejor también se podía haber hecho. Que los padres de ese barrio, que son todos, no tienen nada andalucistas, reclamar que sus hijos conmemoren el Día de la Hispanidad. No se hizo. Hay un problema en que estamos dejando que nos reclamen un país que no es el nuestro, gente que viene a vivir en un país que no quiere que sea el suyo. Y es cediendo constantemente por ahí, es una cuestión de tiempo, podemos hablarlo de una manera o de otra, pensar si es pertinente o no, pero si no cambia mucho la cosa, por muy poco pertinente que sea o por muy pertinente que sea, es una cuestión de tiempo y ellos lo saben, que esto se imponga por una cuestión de fuerza y de cantidad. Es interesante poner en relación esta noticia con lo que salía esta misma semana de un colegio de Cádiz, la Inmaculada, ¿verdad? Que
pijo cursis, pijo progres, cursi progres, como a más no poder, han decidido organizar una votación entre padres y alumnos para cambiar el nombre. Para poner un nombre que no tenga connotaciones religiosas ni políticas. No se le pondrán un colegio Blas Infante, o lo que sea. Es decir, aquí la tónica es tú diluyes tu identidad y al mismo tiempo intentas incorporar identidades ajenas, pero al final solo existen las identidades ajenas, claro, la tuya no. Pues sí, buenas noches, por fin he llegado a tiempo. ¿Qué tal, Pedro? que hay atascos por Navidades. Sí. Y demás. Bueno, pero este debate ya se dio en Francia. También se ha dado en Alemania. Y ahora, como ha explicado el vídeo, se está dando en Gran Bretaña. Aquí hay un plan. Esto no es absolutamente casual. Esto es como lo de la eutanasia. Está pensado para eliminar gente que le sale muy cara al sistema sanitario y al sistema de pensiones. Lo mismo sucede aquí. Hay un plan determinado a sustituir una identidad por la otra. Porque tú hablabas, Antonio, de la megafonía en tu colegio, que no se activaba el 12 de octubre. Hombre, supongo que el día de San Fernando era festivo, entonces no ibas al colegio. Depende del año. En Sevilla hay años que sí, años que no. Pues tampoco en ese día el reconquistador de Sevilla tampoco se celebraría en ese colegio, ¿verdad? No, claro que no. Y entonces yo me pregunto, los padres o los chicos que son parte de una cofradía, cuando se acerca la Semana Santa, ¿también van a poder reclamar en esos colegios un horario especial? ¿O que los viernes no se coma carne? ¿El menú de Cuaresma? O que los viernes no se coma carne, efectivamente. Claro, es que es la cuestión. Esto es lo que concierne, mire, vamos a ver, el derecho de los alumnos musulmanes a recibir formación religiosa musulmana puede cuestionarse, pero en España la ley es la que es, por tanto, bueno, tienen derecho a pedirlo. Pero hay que subrayar que tanto el hijab, el pañuelo, como el halal, no son obligaciones docentes del Estado, forman parte de otro tipo de consideraciones de carácter religioso. Al final, en el caso de las chicas particularmente, la situación es la siguiente. Los padres consideran que la forma decente de que sus hijas vayan a clase es con el cabello cubierto. Bien, bueno, tienen todo el derecho del mundo a pensar eso. Pero al final, si tú lo aceptas, estás considerando que hay un tipo de mujer especial, una categoría especial de mujer que no es como todas las demás y que en el colegio tiene que manifestar su singularidad. Pero en una institución de socialización como es la escuela, eso es absolutamente contrario. Es que este debate es muy interesante porque se ha planteado en el Reino Unido, en Holanda, en Alemania, en Francia, le han dado respuestas distintas en todas partes y en todos los lugares ha fracasado. Es que el tema claro, porque hay una voluntad de imponerse a estos estados laicos y laicistas y esa voluntad está ganando. Porque ahí es donde hay gente que está dispuesta a echar el resto en este debate. Y, por supuesto, esta gente está dispuesta a mercadear con su voto. Y eso lo saben los políticos, porque a diferencia del votante, vamos a llamarlo, de formación, de cultura cristiana, a este al final que se quite el nombre del Colegio de la Inmaculada le acaba importando un comino. Y ese es un problema, como dices tú, muy serio. Mira, tuvimos aquí hace unas semanas a Fortunata y Jacinta, para hablar de un asunto también del que se ha pasado de tapadillo y de puntillas, que es la ablación del clítoris para niñas, sobre todo en Cataluña, mencionaba ella el caso, que como en España no se puede hacer, por fortuna, pero vete a saber tú hasta cuánto tiempo, pues los padres llevan a estas niñas pues, a Senegal, a sitios parecidos, a los países de origen, y ahí es donde se las mutila. Esto es particularmente interesante, eso que cuenta Pedro, porque la ablación del clítoris no es una práctica religiosa islámica. No es una práctica religiosa islámica. Es una práctica local de determinados lugares de África que cuando se islamizan, le va a parecer a usted una barbaridad, pero es así, como ni el Corán ni la Sunna dicen nada de ese asunto, ¿verdad? Pues las escuelas de jurisprudencia dicen, bueno, pues que lo sigan haciendo. Pero no es una práctica religiosa islámica, es decir, un Estado, en España, por ejemplo, tiene pleno derecho a prohibirlo sin estar vulnerando ninguna creencia religiosa de nadie. Cosas que conviene saber, en fin. ¿Iba a hablar Nico, Antonio? Es el cambio de modelo de sociedad que dice Pedro, yo lo suscribo plenamente, y tiene mucho que ver con la demografía, es decir, la mujer española ahora mismo tiene hijos a partir de los 35, 40 años. ¿Cuándo los tiene? Y la mujer, cuando los tiene, evidentemente, porque ya se está sustituyendo el modelo de familia con un hijo, no sé, como mascotas o cosas por el estilo, en tanto que la mujer en el Islam
pues a partir de que tiene la primera menstruación y ya es fértil, pues ya va teniendo hijos. De manera que cuando hay una generación de españoles, hay 3 generaciones que vienen por la otra parte. Y en efecto, pues al final de nosotros, vamos, de que ellos respeten nuestra sociedad acogida, hemos pasado que nosotros tenemos que respetar las costumbres que nos vienen importadas. Y esto necesariamente lleva a una dislocación de la sociedad que, en fin, como no hay voluntad de estudiarla y de afrontarla, necesariamente vamos a tener que cambiar nosotros o amoldarnos a ellos. ¿Ibas a decir? Sí, en el caso del hijab se ve muy bien, se ve gráficamente tangible la incapacidad de nuestras sociedades, de nuestros estados, que no es más que la configuración jurídica de una sociedad, de un pueblo, la incapacidad para defenderse, para defender sus tradiciones, para defender lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Y lo que hace que venga gente aquí no seamos nosotros los que vamos a otras sociedades que han fracasado comparadas con la nuestra. Y esa incapacidad, ese Estado liberal, que parece que sí, cuando uno rasca, al final solo consiste en encogerse de hombros ante las amenazas externas e internas, esa incapacidad se traduce en que, bueno, si la universidad se puede ir en chanclas con pantalones cortos y tirantas, ¿quién es ese Estado que permite algo así para negarle a alguien que vaya con la cabeza cubierta? ¿No? Sí, la verdad es que ves cómo va la gente vestida en el Congreso y efectivamente, en fin. Bueno, mire, yo le remito a mi artículo en Gaceta de esta semana que iba precisamente sobre esta cuestión. Sí. Al final el tema es el siguiente. El orden político occidental es el único que considera que todo el mundo tiene que hacerse occidental. Claro, entonces para que todo el mundo se haga occidental, nosotros eliminamos nuestra identidad pensando que toda la gente que entre también eliminará la suya para ser como nosotros, pero la gente no tiene por qué querer ser como nosotros. Más bien la cosa consistiría en la siguiente: vamos a recordar quiénes somos nosotros y por qué. Porque un sistema político es emanación de un orden cultural previo. Y ese orden cultural, en el caso concreto de Europa, es esencialmente cristiano-católico. ¿Vas a imponer tú eso? Bueno, hemos quedado que no, para llevarnos bien, pero por tanto no puedes permitir tampoco que haya manifestaciones externas de carácter religioso tan visibles, porque estropean la convivencia. Mire, en los países multiculturalistas, Holanda, Reino Unido, etcétera, la práctica fue que sean ellos mismos. ¿Vale? En países como Francia, la cosa es ni hablar aquí la laicidad republicana. En los primeros el resultado han sido sociedades hiperfragmentadas. En el segundo el resultado ha sido la histerización de la identidad, tanto de los que vienen de fuera como de los de dentro, claro, porque te ves todo el día machacado. Pues a lo mejor conviene poner unas pautas que pongas tú. Y si alguien quiere venir, que se adapte y andando, ¿no? En fin, bueno vamos a Valencia. Venga. ¿Puedo añadir algo? Pues simplemente, lo más patético va a ser que vamos a asistir en los próximos meses, va a ser al espectáculo de liberales y progres defendiendo el derecho de las niñas musulmanas a llevar velo. Los mismos liberales y progres que hace unos años se burlaban de los colegios religiosos que obligaban a las niñas a llevar falda. En fin, señores, bueno, vámonos a Valencia. Venga, aquí hemos dicho que todos los días vamos a estar yendo a Valencia para ver cómo va la cosa. Ahora hay que acercarse fundamentalmente a lo que les hace falta, que sigue siendo muchísimo, por supuesto, denunciar permanentemente lo que nadie está haciendo. Baldoví, compañero, esto no se soluciona montando pollos en las Cortes Valencianas. O sea, no. Sois tan responsables como todos los demás, pero bueno, bien. Y además, bueno, ¿y esta gente cómo está saliendo adelante? Porque es que hay gente que lo ha perdido todo, o sea, todo es absolutamente todo, hasta los papeles de la empresa. Que encima quieren que vayas allí con el DNI electrónico a firmarlo para recibir una ayuda, que es todo descabellado. Bueno, mire, vamos a poner ejemplos concretos, porque aquí se trata de pisar suelo. Débora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuánta naranja había ahí? Bueno. ¿A que sí? Estoy entre naranjas y flores. Cuéntanos tu caso, que me parece que es lo más ilustrativo que se le puede contar al conjunto de los españoles para que vean lo que sigue pasando en Valencia. A ver, mi caso, yo tenía una floristería, porque ahora no la tengo por todo el tema que ha pasado. Y nada, y entonces pues lo que nos ha pasado a muchos, que de la noche a la mañana
te despiertas y ya no tienes tu negocio, no tienes tu local en condiciones, has perdido prácticamente todo lo que tenías dentro y tienes que cambiar tu rutina de la noche a la mañana, cambia tu vida de un día para otro. ¿Qué pasa? Que en mi caso, en mi familia está mi marido y yo y mi hija, entonces mi marido es un pequeño productor de naranja ecológica, entre otros productos, y yo soy florista, por eso me he puesto aquí entre las flores y las naranjas. Ajá. ¿Qué pasa? Que a mí la gente me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Vas a abrir ya, me gustaría colaborar y comprarte algo para regalar. Y entonces yo les digo, bueno, que no les puedo responder, que yo ahora mismo estoy en pausa. Y a la gente la dirijo a lo que es el pequeño negocio de mi marido, que sí que está en marcha porque sus naranjas, algunas se han perdido, pero no toda la producción. Entonces, lo que estamos haciendo es potenciar lo que nos queda, que es esto, y por eso estoy aquí. Ahora y muchísimas gracias por darme visibilidad. Es que, claro, tu caso, Débora, es el de decenas de miles ahora mismo en Valencia. Es que cuando la gente no es consciente de que cuando dices lo ha perdido todo, es que lo ha perdido todo, o sea, todo. Y en los que son pequeñas industrias, toda la maquinaria, todo el equipamiento, todo arruinado, por supuesto los vehículos, quien tuviera stocks de cualquier producto, todo arruinado, los ordenadores se han ido a hacer puñetas, estarán en la albufera, vete tú a saber. O sea, es que la catástrofe ha sido absoluta y de verdad es absolutamente... joder. Es que me cabrea el asunto, porque es indignante que, conociendo cómo se conoce la dimensión de la tragedia, la reacción de la administración, tanto nacional como autonómica, esté siendo tan lenta, tantos obstáculos permanentemente, tanto papel, tanta historia, y vosotros allí seguís colgados de la brocha tratando de seguir adelante como podéis. Bueno, a ver, sí, yo creo que cada persona te puede contar una historia diferente de lo que ha vivido y de su situación, y cada uno tenemos unas circunstancias, unos han perdido más, otros han perdido menos, y a unos pues les cuesta más salir adelante con las circunstancias que tenemos y a otros pues menos, no sé, y cada uno vamos tirando de los recursos que tenemos. Y eso es lo que quería decir es una cosa, que la ayuda más importante ha sido esta, que ha sido la de la gente. Sí. Que esos fueron los primeros que vinieron y ya lo sabéis todo el mundo, pero es que yo lo quiero recalcar. Los primeros que vinieron fueron nuestros vecinos y luego los vecinos de los pueblos y luego gente de toda España. Y si no hubiera sido por eso, aún estábamos quitando barro. Tú estás en Chiva, y ahora ¿verdad? Ya... yo estoy en Chiva. En Chiva, lo que es Chiva el pueblo, quedó arrasado con el barranco, y fuera, en la zona de campo, según los lugares, algunos estaban absolutamente arrasados, otros se pudieron salvar. ¿Las naranjas de Mario dónde están? Pues tiene campos en Chiva, en Cheste y en Torrente. Joder. Bueno, sí, tiene varios campos pequeños, pero los tiene repartidos. Pues menos mal que ha podido salvar algo, porque madre mía. Claro, de sus campos, pues no sé, te diría que a lo mejor un 20% es lo que se ha estropeado, pero por suerte el resto estaba en zonas más altas y no ha habido problema. Vamos a recordar, si usted quiere echar una mano, ¿dónde? Pues traeremos a más gente, porque aquí se trata de eso. ¿Dónde? Pues a fruitsdelaterreta.es. Y ahí tiene usted pues la web para pedirle a Débora y a Mario pues todo lo que le apetezca. ¿Qué va a encontrar el espectador que ahora entre aquí en fruitsdelaterreta.es? ¿Qué va a encontrar? Pues va a encontrar un producto que es... A ver, te lo digo de verdad, yo te vendo más convencida las naranjas de Mario que un ramo de flores de los míos, porque es un producto ecológico, certificado. Yo sé dónde ha crecido, cómo ha sido cultivado, quién lo maneja, quién lo recolecta, porque esto lo coge todo entre Mario, que es mi marido, y su trabajador. O sea, esto va todo al detalle y con mucho cariño y con mucha supervisión de ellos. Así que es un producto... pues eso, excelente y que sirve para nutrir, que es lo más necesario, porque las flores son para cuando ya las necesidades básicas están cubiertas. Así que eso te diría. ¿Y lo pides por la web y lo mandáis al domicilio de quien lo pida? Sí, él las coge en el momento en que tú se las pides, las coge
las envasa en el campo y las lleva él mismo a la agencia, o sea que al día siguiente o al otro ya están en casa. Qué buena cosa. ¿Y tú crees que vas a poder volver a abrir la floristería algún día? Sí, yo voy a esperar a ver si el seguro me responde y a ver hasta dónde me ayuda y a ver si con eso ya puedo empezar la reforma y seguir. Espera. ¿El seguro no te ha contestado aún? No me ha contestado, pero porque yo todavía estoy recopilando documentación, Vale, porque bueno, también hay que pedir presupuestos y van lentos para dártelos. Joder. Pero es por eso, Qué barbaridad. creo, ¿eh? Esperemos que sea eso. Va todo muy lento. Débora, gracias mil, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias a ti. Chao, hasta luego. Bueno, y recuerde, fruitsdelaterreta.es y toda esta gente que le está ganando la vida ahora mismo como puede, con lo que tiene, para superar esa calamidad por la que ha pasado. Mire, a lo mejor no es verdad que solo el pueblo salva al pueblo, no lo sé, pero allí ha sido verdad. Y ahora puede seguir siéndolo precisamente pues, la gente comprándole pues, a Mario y a Débora sus naranjas. Pero a este matrimonio Hacienda les va a cobrar la cuota de autónomos, a los dos. Sí. O sea, es que es para pegarle fuego a algo. Sí, señor. De verdad. Y que te digan encima, como ha dicho Débora, no, es que las cosas van muy despacio. Oiga, pues cuando hay que hacer algo que quiere hacer este gobierno, no sé, los consejeros de Televisión Española, pleno extraordinario, echando virutas. Cuando hay que mandar dinero a cualquier chorrada... A Lucemas, al terremoto dinero, de Lucemas. Exactamente, pero no, incluso pijadas de este gobierno, de si el género, de si el monumento de no sé qué, de si hay que quitar las placas de la vivienda del ministerio franquista, tal. Para eso sí hay dinero, hay actividad, hay policía, hay de todo. Para esto, no. Pero bueno, que tenemos 3 millones y pico de empleados públicos. Tanto cuesta activar a unos cuantos y mandarlos ahí, que hay casi 4 millones de parados reales. Bueno, ¿para qué está el SEPE? ¿No se puede hacer una selección de estos parados y darles alojamiento y una paga para ir a estos lugares a limpiar, a desescombrar? Esta misma semana se denunciaba en redes sociales que había estallado un incendio en un almacén de coches destartalados en Catarroja, que se atribuía a las baterías eléctricas de los coches. No sé si será verdad, pero bueno, a mí me sorprende que un coche pueda arder, un coche diésel. En cambio, los coches eléctricos ya sabemos lo que les puede pasar con los motores y las baterías. El Ayuntamiento de Madrid no deja meter patinetes eléctricos ya en los autobuses ni en el metro. Y esto sigue, vamos. Sí, se ha secado toda la porquería, todo el fango. Pero muchos lugares siguen como unos pocos días después de la catástrofe. Pero para hacerse habría que querer hacerlo, ¿no? Claro, es que no hay voluntad. Es que el Estado autonómico mata. Sí, a lo mejor la razón no es incapacidad para gestionarlo, sino que no hay voluntad. Aquí hay una gran pregunta, efectivamente. Hace 20 años el Estado autonómico, 20, 30, el Estado autonómico no mató. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Porque este es el asunto. Es decir, la misma estructura de Estado, básicamente, funcionó en otro momento no muy lejano, ¿eh? Pero algo ha degenerado, algo se ha destruido. De eso vamos a hablar después de la publicidad, si os parece. Bueno, después de la publicidad y después de García Valdecasas, que viene para acá, que vamos a hablar del desorden del mundo, el año de los prodigios, ha pasado de todo este año. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entra Ignacio, nuestros contertulios salen, se van a tomar allí a estas horas se puede decir, una cerveza sin alcohol en la barra de la cantina de los Húsares y luego vuelven. O sea, leche de pantera, en honor a Nico, que ha sido legendario. Nico la sabe preparar, así que leche de pantera. Sí, venga, con su brindis. Publi y a la vuelta aquí con el embajador García Valdecasas. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, último gato del año y mire usted qué bien nos viene tener una entrevista sobre lo que ha sido el desorden del mundo de este año, que ha sido absolutamente brutal. Don Ignacio García Valdecasas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Feliz Navidad. Encantado, feliz Navidad, encantado de estar con vosotros y te saludo a ti y a la audiencia del Gato al Agua. Que vaya añito, ¿no? Sí, la verdad es que es un año terrible, annus terribilis. Te voy a contar una anécdota. Esta mañana yo estaba con José Antonio Bittner en el canal Negocios Televisión y estábamos haciendo la previa ya en directo en la televisión, haciendo la previa de la conferencia de Putin. Y
Y yo le digo a José Antonio, es que parece que estamos rodeados de locos furiosos al mando del... que es una nave que está al mando de locos furiosos. Y en ese momento se hace la conexión con la conferencia de Putin, se sienta Putin, saluda a los dos periodistas que van a hacerle preguntas y empieza ella diciendo, ¿se ha vuelto loco el mundo, presidente? ¿Se ha vuelto loco el mundo? Pues sí, estamos en una... Yo estoy deseando ya que llegue el 20 de enero porque aunque Trump sea impredecible, impredictible, lo que es cierto es que ha sido de los últimos presidentes el único que no ha comenzado ninguna guerra, ¿no? Y dado peor de lo que lo están haciendo los demócratas y de mayor desorden el que estamos viviendo ahora, yo creo que es imposible. Siempre se puede empeorar, pero yo creo que ahora mismo estamos ya tocando el fondo de lo imprevisible. Vamos a ir por partes. Si le parece, vamos a empezar por el cuadro general y luego vamos a terminar focalizándonos en lo último, que ha sido lo de Siria, que en cierto modo allí ha estallado todo. Todos los elementos en pequeñito del cuadro general. Del cuadro general, y a propósito precisamente de lo de Trump que tú estabas contando, esta semana se descolgaba Donald Trump, o Trump, como dice Maduro, con unas declaraciones muy interesantes sobre Xi Jinping, que mucha gente la han dejado muy descolocada, pero eso es porque no conocen a Trump, ni a Xi Jinping, porque lo que dijo Trump sobre el líder chino fue esto. Vamos a por él. You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world. We spent hours and hours talking, and you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing person. Have you spoken to anyone in Venezuela? En realidad no es persona espectacular, es tío maravilloso lo que ha dicho, pero bueno. ¿No? Sí, bueno, esto está en la línea que venimos anunciando en este estudio de lo imprevisible y lo impredecible que es el presidente Trump. Pero en realidad tiene sentido, ¿no? Yo recuerdo los programas aquellos que hacía Max Kaiser en Russia Today, que no sé si lo sigue haciendo porque como la censuraron en España no se puede ver, que él decía en aquel momento, y estaba gobernando Trump, decía, las relaciones internacionales hoy tienen una gran ventaja sobre las que tenían anteriormente, y es que todos sus protagonistas de jóvenes han sido deportistas de deportes de contacto. Entonces, lo mismo Putin, que Xi Jinping, que Trump es gente acostumbrada a llegar al campo, sacudirse de bofetadas y luego tomarse una cerveza. Claro, cosa que no pasa con otro tipo de política exterior. Es decir, no lo había pensado, pero es posible que haya algo. Yo creo que tiene mucho de razón en el sentido de que está todo mucho más claro, ¿no? Es decir, Estados Unidos jamás va a poder ser el socio preferencial de China ni viceversa. O sea, son dos destinos distintos. Pero eso es algo que sabe todo el mundo. Y no por eso tienes que ir a la guerra, evidentemente. Claro, por lo que apunta Trump es que lo que quiere es llegar a un acuerdo. Claro. A un acuerdo mutuamente benéfico y beneficioso. Y bueno, si esa fuera la línea, pues sería francamente muy positiva. Si esa es la línea, porque de luego ir a la guerra también con China, pues sería un desastre para el mundo. Aunque nos pille un poco lejos esa guerra, al final nos va a afectar muchísimo porque económicamente tenemos ya una cierta interdependencia con China. La teníamos con Rusia. Pero claro. En el año 13 teníamos más inversiones extranjeras, hubo en el año 13 inversión europea en Rusia que en Estados Unidos y más comercio con Rusia que con Estados Unidos en el año 13, justo antes de la explosión. Esto es muy importante subrayarlo, a nosotros nos machaca en todos los órdenes, es decir, desde el punto de vista financiero, porque dependemos de los Estados Unidos, queramos o no, y desde el punto de vista de la economía y de la industria, porque la relación con China sencillamente no se puede dar marcha atrás. Bueno, a lo mejor en medio siglo, pero evidentemente no de aquí a unos años. Todo lo que podía saltar por los aires, pues lo estamos viendo en Siria, que es un caso de libro. Es un caso de libro porque allí, y entramos ya directamente en Siria, allí han saltado muchísimas cosas al mismo tiempo. Sí. Trump le echaba la culpa a Turquía directamente el otro día también, de ser quien ha instigado todo el asunto de Siria. No sé si para desviar la atención o para pisarle un callo a Erdogan, que bien pisado estará en cualquier caso, pero también es cierto que Turquía haya sido decisiva. Bueno, yo creo que para que la audiencia lo entienda bien, teníamos que empezar haciendo un muy breve repaso histórico. La historia de Siria reciente empieza cuando los diplomáticos ingleses y franceses, Sykes y Picot, deciden repartirse los despojos del Imperio Turcomano. Y en la conferencia de San Remo, que son los vencedores, pues establecen el reparto y luego lo llevan a la Sociedad de Naciones que ellos controlan para darle una forma jurídica y una apariencia de legalidad internacional. Se establece
el mandato sobre Siria, bueno, se reparte en Palestina para el Reino Unido, Irak y Siria para Francia, con la idea de ayudar a que se conviertan en estados y para facilitar la unidad. Exactamente lo que hace la colonia francesa es exactamente lo contrario, hacer todo lo posible por dificultar que se cree un verdadero Estado en Siria y fomentando todo tipo de división. Primero separando Líbano, porque allí había en aquel momento una mayoría cristiana, e incluso creando un Estado alauita en la costa, que es donde vive la familia y la tribu de los al-Assad. Bueno, le digo eso porque el pasado conviene conocerlo primero para comprender el presente y en estos casos también para que algunos españoles se quiten complejos de encima respecto a nuestro propio pasado, porque si comparamos el imperio español con los otros imperios europeos, especialmente el francés y el británico, sé que esto te va a gustar, pero lo digo con conocimiento de causa, pues somos casi unas hermanitas de la caridad. No tiene punto de comparación. Somos hermanitas de la caridad, de ingenuos y de bien intencionados, y de cómo no saber sacar provecho económico y comercial de nuestras aventuras. Yo te voy a romper ese guión tan bonito que tienes ahí escrito, además que tenía que ver usted qué letra, eso es una letra y no lo mío. Pero es que yo decía el otro día aquí, en esta mesa, que la impresión que da es que ahora estamos ante una especie de segundo tratado, de alguna forma Sykes-Picot, es decir, y aquello que se construyó en aquel momento, ahora deshacerlo, no sé si para volver a montarlo o no. Yo creo que no, yo creo que estamos en el caos, yo creo que estamos en el nihilismo, en el caos provocado. En el caos provocado. Yo creo que no creo que haya una reordenación. Hay un caos y no creo que nadie esté al control esté al mando, esté controlando el mando de la nave, ¿no? Yo creo que no, la situación de Siria, bueno, pues es desesperada. Si quieres pasamos por alto la historia y nos vamos directamente al año 2010. Pasamos por alto, pues sí, la familia Assad fue una dictadura sanguinaria, una dictadura sanguinaria un poquito más sanguinaria que otras dictaduras del entorno, y en el año 2010, con las primaveras árabes, pues empieza un conflicto que duró hasta el 20, que tenía una pequeña dosis de guerra civil, porque efectivamente una gran parte de la población suní, árabe, musulmán suní, estaba en contra del régimen de los Assad, pero luego tenía muchas dosis de intervención extranjera. Muchísimas dosis de intervención desde el primer momento, y que seguían en la línea de lo que había ocurrido desde el año 79, que es que Occidente ha estado sistemáticamente, aunque intermitentemente, ayudando y apoyando al yihadismo. Primero en Afganistán, luego apoyando a los hermanos musulmanes para debilitar a Egipto, y luego apoyando a los chiíes radicales de Khomeini para debilitar al Shah. Y claro, muchas veces, como decía el otro día, creo que era Jeffrey Sachs, Occidente, especialmente los Estados Unidos y algunos países europeos, han estado cabalgando el tigre para terminar corriendo el riesgo de terminar en el estómago. Esto que no se escandalice nadie, yo contaba el otro día que en la historia de España, Alfonso X el Sabio, a los benimerines, a unos les manda Guzmán el Bueno, como muestra de que está con ellos, y a los otros, mientras tanto, les está pagando para que se aniquilen entre sí. Porque, bueno, la política es así toda la vida de Dios. Y la política norteamericana en Oriente Próximo en los últimos años, 20 años largos, ha consistido muy fundamentalmente en excitar a unas facciones contra otras para que no creciera allí ningún poder. Eso empezó justo con el Sykes-Picot. Entonces, el único episodio anterior a 2010 notable es la invasión de Irak, que provoca la presencia de movimientos islamistas, el ISIS, el Estado Islámico, y también Al-Qaeda en Siria, como rechazo cuando en Irak empieza un poco a restablecerse el orden. Eso está claro. Y aquí hay que tener muy presente, para enfocarlo y encuadrarlo, el libro que escribió Netanyahu, Luchando contra el terrorismo, en el que describe que hay 7 países a los que él denomina terroristas, que hay que luchar contra ellos para promover un cambio de régimen, para que dejen de apoyar el terrorismo. Eso, traducido, lo que quiere decir es: estos países están apoyando la causa palestina y tenemos que hacer lo posible por convertirlos en estados fallidos para que no sigan apoyando la causa palestina. Pero es que esos 7 no están elegidos al azar, son los mismos 7 que el general Wellesley Lee Clark, el día cuando estaba terminando los trámites de su jubilación, era el comandante supremo de la OTAN, el cuartel general de la OTAN en Bruselas, en Washington, en el Pentágono, estaba preparando sus papeles, y uno de sus antiguos colaboradores le llama a su despacho y le enseña un memorándum, le enseña que Estados Unidos va a entrar en guerra con 7 países.
Y los 7 países, eso Wellesley Clark lo sigue diciendo en YouTube. Yo ayer, para ver si recordaba bien, volví a oír al general Wesley Clark en YouTube recordando los 7 países, que son Somalia, Sudán, Libia, Siria, Líbano, Irak, y ya solo queda el 7º, que es Irán. Entonces coincide el libro de Netanyahu con la lista que le pasan con George Bush, hijo. Entonces ese es el entorno. Y en eso empieza la guerra civil, la intervención extranjera en Siria en el año 2010. Yo estaba entonces en Sudáfrica y claro, lo estaba viendo muy de lejos y dije, aquí hay dinero extranjero desde el primer momento. Yo en aquel momento parecía que era dinero de los Emiratos Árabes. Y había la denuncia, que nadie le hizo caso, de la inteligencia iraní, de que estaba llegando el dinero, el apoyo, las armas a las bandas yihadistas, terroristas del Estado Islámico y de Al-Qaeda, cambiado el nombre a Al-Nusra, pero es Al-Qaeda, o cambiado el nombre a HTS, pero es Al-Qaeda, a través de Turquía. Y además también pasó desapercibido que una pobre periodista libanesa-americana, Serena Shim, que el nombre no conviene olvidarlo, hizo un trabajo de investigación donde llegaba a esa misma conclusión. Y cuando empezó a recibir amenazas de la inteligencia turca, salió en vivo y en directo en un canal de televisión y a la salida del programa tuvo un fatal accidente de tráfico. Yo creo en las casualidades. Creo poco, pero creo en las casualidades. Entonces, ahora lo hemos visto. Ahora lo hemos visto porque los propios protagonistas han presumido de ello. Por un lado, Netanyahu y por otro lado, Erdogan. Porque, claro, esas bandas yihadistas también conviene tener muy presente que su enemigo principal era, en teoría, Israel, y que en 15 años de existencia jamás han atacado a Israel ni a ningún interés israelí fuera de Israel. Erdogan, bueno, Netanyahu ha presumido de haber firmado el alto el fuego con Hezbollah y al día siguiente haber roto físicamente todos los caminos, todas las comunicaciones entre el Líbano y Siria para que Hezbollah no pudiera ayudar al régimen de Al-Assad. Y ha presumido decir que él ha sido fundamental en la derrota y en la caída de... Lo dice él, no le vamos a contradecir. Pero es que Erdogan ha sido mucho más preciso. En televisión ha dicho, yo lo he visto, que dijo, estamos viendo la evolución de este avance de los rebeldes y esperemos que se desarrolle sin ningún problema. Y, por cierto, le pedimos al señor Assad reunirnos para determinar el futuro de Siria y se negó. O sea que, claro, oyendo eso, lo que quiere decir, oiga, yo quería determinar el futuro de Siria por una serie de razones que ahora veremos, y como no me ha dejado determinar el futuro de Siria, pues le hemos dado una manita a estas bandas que estaban bajo mi responsabilidad, de acuerdo con el acuerdo de Astana de 2020, pues para que le den un empujoncito. El acuerdo de Astana, recordemos, era Turquía, Rusia, Irán. Claro, claro. Que básicamente era... Era concentrar las bandas yihadistas en el noreste de Siria bajo el control de Turquía, proceder a su progresiva desarme y a su integración en la sociedad siria y la devolución de su origen de los terroristas yihadistas combatientes extranjeros. Entonces, no cae Al-Assad en esos 10 años porque interviene Rusia. Interviene con su presencia militar y sobre todo con su presencia, con su fuerza aérea. Y ahí se produce un dato que también la audiencia debe de recordar y tener muy presente, que fue el uso de armas químicas. Parece ser que se usaron armas químicas y que Obama había dicho que esa era una línea roja, que si se usaban armas químicas, Estados Unidos iba a intervenir. Pero claro, hay algunos investigadores como Aaron Mate, que lo dice y que está convencido de haberlo demostrado. Que no eran sirias las armas químicas. Que no eran del gobierno sirio. ¿Por qué? Porque decía, lo que hizo Obama fue invitar, una invitación clara. Si tú dices eso, estás haciendo una invitación clara a una operación de falsa bandera. Entonces,
se especula que los informes de la OPAC, de la Organización contra el Uso de Armas Químicas de La Haya, fueron tergiversados en el trayecto entre Siria y las reuniones. Yo no lo sé, digo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Aaron Mate lo defiende a capa y espada, y que posiblemente explica que Obama no interviniera porque no estaba del todo seguro que las armas químicas había sido. Y usted dirá, ¿cómo es posible esto? Pues mire, igual que las de Irak. O sea, yo le puedo asegurar que tengo el testimonio directo de diplomáticos españoles que estaban convencidos por las pruebas que habían visto de que Saddam Hussein tenía armas químicas, y luego resulta que no. Claro. Entonces, del 2020 a 2020 se llega al acuerdo de Astana, pero del 2020 al 2024 se produce un deterioro en la situación de Siria extraordinario. Hay un expolio y hay unas sanciones. Las sanciones al país lo dejan aplanado, y luego tenemos a los Estados Unidos, que ya desde la primavera árabe ocupan los pozos petrolíferos, lo ocupan por la cara, y el petróleo se lo llevan, al parecer, vendiéndoselo a un módico precio, ya que lo controlaban ellos, a Israel. Es cierto que el petróleo tiene un precio internacional, pero si tú eres el dueño de un petróleo que además no es tuyo, pues puedes hacer el favor de venderlo un poco más barato a tus amigos. Turquía estaba ocupando la zona industrial, e incluso hay algunos observadores que dicen haber visto que algunas industrias se las ha desmantelado Turquía y se las ha llevado a Turquía desde el norte, desde el nordeste de Alepo, fundamentalmente, y el norte de Alepo, y la parte cerealera estaba controlada por los kurdos, que tampoco estaban bajo el control. O sea que el gobierno de Al-Assad no tenía ninguna fuente de ingresos y estaba sometido a durísimas sanciones. Entonces, claro, cuando llega 2024, Assad empieza además a cometer graves errores. No consigue controlar al ejército, ponerlo en estado de orden. Parece ser que Rusia e Irán le habían pedido que tomara una serie de iniciativas que Al-Assad se negó para no malmeterse con la Liga Árabe, a la que había sido readmitido, y para ver si los Estados Unidos le perdonaban y le levantaban las sanciones. Que es lo que le ha reprochado a Irán particularmente. Es lo que le ha reprochado a Irán particularmente, y claro, al final se produce la tormenta perfecta porque hay una conjunción de factores extraordinarios y de intereses extraordinarios que confluyen para la caída de Al-Assad. En primer lugar, el de Estados Unidos. Es un interés estratégico de apartar a Rusia de su influencia en Oriente Medio y de apartar también la influencia de Irán. Segundo, Estados Unidos para apoyar a Israel, siempre, de manera incondicional. 110%. De Israel tiene muchísimo interés en la caída de Al-Assad. En primer lugar, rompía el eje Irán, Irak, Siria, Hezbollah. Recuerde usted que hablábamos aquí, y además fue así el último día con Ignacio García Valdecasas, del proyecto iraní de hacer un corredor chií que iba desde Irán hasta el Mediterráneo. Irán, Irak, que tiene una población chií importante, y los alawitas de Siria, y al final todo ese corredor con el Hezbollah en el Líbano, para Irán significaba una proyección internacional formidable. Bueno, pues iba a hacer puñetas enteramente este asunto. Para Israel, la caída de Al-Assad es el sexto país que se convierte en un estado fallido de la lista de su libro, de la lista de Netanyahu y de la lista del general Wesley Clark. Pero es que además hay ministros en el gobierno que en público repiten todos los días que eso está ahí, lo dicen todos los días el señor Smotrich, el señor Ben Gvir, que la tierra prometida, de acuerdo con el Génesis 15-18, va del norte de Siria al Nilo y del Éufrates al mar Mediterráneo y al desierto de Arabia. Y que bueno, todo lo que sea expandirse a Israel es cumplir con el mandato divino. Y finalmente, bueno, pues es intentar impedir el gasoducto que quiere Turquía con Qatar, que pasara ya por Siria, y que al que se opuso al-Assad, otra causa de su enfrentamiento con Turquía. Importante, Siria no es un productor de petróleo. Siria tiene unos campos allí, en una esquinita, al fondo, pero tenía para su consumo. Pero fundamentalmente lo que tiene es el territorio por el que pasaban. Claro. Ha sido la gran apuesta, digamos, geoeconómica del Así como Turquía apostaba por el gasoducto desde Qatar, que es su aliado en la zona, vía Siria, Israel aposta por lo que enseñó Netanyahu, lo enseñó él mismo en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un gasoducto desde los Emiratos y que sale por casualidad, ¿en dónde? En Gaza. Una casualidad, porque no puede salir más al norte, que está el Mar Muerto. Tiene que pasar por al sur del mar Muerto. Entonces los intereses israelíes eran clarísimos, y los turcos también. En primer lugar, 3 millones de refugiados sirios que quería solucionar, y ahí en parte Erdogan tenía razón, que debía reunirse con Al-Assad para solucionar el problema de los 3 millones turcos. El territorio turcomano que sigue
que está ahora controlado por Turquía, pero que pertenece teóricamente a Siria, y luego el impedir que se cree un Estado, hacer todo lo posible para que no se cree un Estado del Kurdistán. O sea, el controlar que ese frente ya está abierto, ya hay guerra entre Turquía y los kurdos, que los kurdos están... Pues eso, si quieres luego vemos ahora el quién contra quién, porque eso es verdaderamente extraordinario. Eso es el contexto en el que se ha producido la caída. Y luego, si quieres, pues vemos ya las causas precisas, que ahora ya sí las sabemos. Yo antes tenía algunas dudas, pero ahora ya sí sabemos las causas precisas y el dominó, cómo se ha ido cayendo desde la primera explosión de Idlib hasta... Pues tenemos muy poco tiempo, así que tendríamos que ir muy al detalle y muy en primer lugar, Irán, al-Assad desoyó los consejos de Irán y de Rusia, eso ya lo sabemos. La situación económica era un verdadero desastre. El ejército estaba completamente disuelto. La pregunta es, ¿se ha sobornado a los generales o no se ha sobornado a los generales? Porque algunos observadores, en concreto Alastair Crooke, un diplomático inglés jubilado, claro, tiene que estar jubilado para poder hablar con libertad, especializado en Oriente Medio, afirma que tiene fuentes muy cercanas a la familia Assad que al-Assad, antes de irse, dio la orden a los generales de no ofrecer resistencia. Y eso tiene una cierta lógica, porque aunque fueran sobornados, no iban a serlo todos. Y aunque si no recibían las órdenes, algunos se opondrían. Pero es que no hubo ni una división, ni un regimiento, ni un batallón que opusiera resistencia. Y claro, eso no basta con los sobornos. Algunas se iba a oponer. Ahora parece ser que hay una división de élite que se ha refugiado en las montañas de Latakia, en la zona alauita, nada que ver con Marruecos, en la que van a hacer guerra de guerrilla contra el nuevo al-Golani, que bueno, dice que se ha convertido a la democracia. Sería la segunda vez que en el camino de Damasco se produce una conversión de un tamaño tan extraordinario después de la de San Pedro. Al-Golani no se ha caído del caballo, pero se ha caído del tanque. Al parecer ha visto los principios de la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa y parece que se ha convertido. Dice Alexandre del Valle, que es un amigo y espectador, y le llamamos con mucha frecuencia en El Gato, que el experimento de la anglosfera está siendo algo así como hacer una especie de yihadismo institucionalizado. Es decir, puesto que evidentemente el yihadismo para ellos no es un enemigo, es un enemigo cuando sale de aquellas fronteras, de lo que se trata es de crear países donde, por así decir, el yihadismo echa raíces y se queda allí, ¿no? Y por otra parte les viene bien porque ciertamente es un programa caótico. Es lo que hemos visto en Afganistán y es lo que podríamos ver en Siria en su caso. Eso es totalmente cierto. Y tengo dos citas y con eso termino. Una de 2012 de Jake Sullivan, el actual asesor de seguridad, que en realidad se llama Jacob Jeremías Sullivan, que era entonces un ayudante de Hillary Clinton, y dijo: Al-Qaeda está de nuestra parte en Siria. Lo dijo él. Y luego, 9 años más tarde, el enviado especial de Trump para Siria, James Jeffrey, dijo: Hayat Tahrir al-Sham, es decir, el señor al-Golani, los de ahora, es un activo para la estrategia de Estados Unidos en Idlib. Idlib es la guerra de Siria. Entonces, lógicamente, lo de Turquía e Israel lo sabemos porque lo han afirmado sus propios presidentes, y lo de Estados Unidos no se habría podido hacer sin el conocimiento y la bendición de Estados Unidos. Y que han apoyado a los yihadistas, lo sabemos por Osama Bin Laden en el año 79, y ahora lo sabemos por Jacobo Jeremías. El primer viaje, Sullivan, por cierto, la primera visita de una representación institucional europea, bueno, occidental, a Siria ha sido la británica, que fueron allá a hacerse unas fotografías. Siempre, nadie se les va a adelantar, nunca, eso yo ya lo aprendí. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro dicen que es o Afganistán o los Balcanes, y yo apuesto porque va a ser los Balcanes, porque hay demasiada división. En Afganistán solo hay tres etnias, pero en Siria, aparte de que hay, Israel ha bajado de los altos del Golán, ha ocupado las zonas desmilitarizadas, se ha subido al monte Hermón, desde el cual está justo encima de Damasco, dice que es temporal, no se va a ir, y ha destruido absolutamente todas las fuerzas armadas, municiones, tanques, depósitos, aviones, barcos, y no solo eso, sino también ha destruido infraestructura civil. O sea, ha hecho todo lo posible por conseguir el objetivo, que era el suyo, y además a los que están de acuerdo con Netanyahu deben felicitarle porque ha sido muy eficaz convertir a Siria en un Estado fallido. No sabemos qué Estado va a hacer, pero lo que en todo caso va a ser un Estado fallido. Ha dejado de ser
un agente geopolítico. Eso hablando en términos técnicos, ha dejado de ser un agente geopolítico. Bueno, esto es lo que ha pasado. ¿Y a partir de ahora qué? Pues veremos, porque efectivamente todo el mundo está pendiente de Donald Trump, de lo que vaya a pasar a partir de ahora en el orden del mundo, pero que hay un sitio que ya está desordenado para 20 años, seguro. Bueno, todo Oriente Medio. Todo Oriente Medio está desordenado. Ya solo queda Irán. Jordania es un estado fallido suave. Un estado fallido suave que está mantenido en respiración asistida. Y Egipto está acercándose mucho a lo de Jordania, porque está también en respiración asistida por Estados Unidos. Estado auténtico solo quedan en la zona Turquía e Irán, porque las monarquías del Golfo son monarquías semifeudales, una mezcla de Estado, cortijo y empresa de sociedad anónima. Sí. Una empresa anónima, eso es así. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Y eso empezó con Sykes-Picot y la última ha sido la conversión de Yolani camino de Damasco. Yo tengo que decirle a usted que cuando la guerra de Siria se puso gorda, en el 2015 fue, ¿no? Aquí estábamos haciendo la redacción abierta. Digo, hago así porque estábamos en el plató de arriba. Y era en el formato de la mañana y tal. Y una de las cosas que sacamos fueron los mapas, no solo del Tratado Sykes-Picot de 1916, sino todo lo que en los Estados Unidos, en los ambientes militares, geopolíticos y tal, se iba contando sobre cómo reconstruir, o sea, destruir primero y reconstruir después toda la zona. Si al final realmente lo único que hay que hacer es echar memoria. Menos mal que está Ignacio García Valdecasas para hacerlo. Ignacio, gracias mil. Gracias a vosotros. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Nos vamos a la publi. Dentro de un instante vuelven Nico Roa, Pedro Fernández Barbadillo, Antonio Muroni. Vamos a hablar de lo que pasó en 1975 en el Sáhara y en España, claro, porque el Sáhara era España, y de esa cosa de la ley de memoria del gobierno que viene en fin. Que lo voy a contar. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, Gato de Húsares último del año, y para los que se incorporan nuevos también a esta mesa, en este formato, hay que recordar que esto se llama de los Húsares porque un día se me ocurrió, con la pedantería propia de mi carácter, llamar a esto como la generación literaria de los Húsares de los 50, que es una cosa francesa, ¿verdad? Porque eran así como muy combativos, una cosa anarcoconservadora y tal, muy nacionalistas. Bueno, pero al final un húsar pues es un soldado de caballería, así que la cosa ella sola fue girando hacia el húsar como il faut, o sea, como Dios manda. De tal forma que tenemos a nuestras espaldas, en la videopared, los húsares de nuestro padrino, compañero, amigo, maestro Augusto Ferrer Dalmau, y lo que inicialmente empezó siendo el húsar mascota de cabecera, que lo aportó la madrina del programa, Paz. Y rápidamente, si vis pacem parabellum, porque a partir del húsar de la madrina, todos empezasteis a mandar cosas. Y de verdad, o sea, no sabéis la satisfacción que es que uno haga un programa y encuentre un montón de gente que empieza a mandarle cosas y cosas y cosas. Y aquí tenemos un soldado carlista, un askari de los de Fonleto en la Primera Guerra Mundial, que nos lo mandó Ignacio Brag, que mandó también un dragón de cuera, los soldados de los tercios de José Luis, un soldado de la Guardia Civil, el Pelayo, que nos mandó Nandi Cuevas, la presidenta abogada del Liberum, sumergido en el agua bendita de la pila de Covadonga. Ahí lo metió, lo customizó ella. Un almogávar de la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera. El húsar del Ego que nos mandó Miguel Sánchez, gran veterano de televisión española que nos veía, el que desde aquí mandamos a él y a su pareja, que nos ha mandado un pin del ala 11 del Ejército del Aire, porque es familia de los fundadores del ala 11, con el gatito. Bueno, pues es que me lo he dejado arriba, ¿qué se le va a hacer? Isabel la Católica, un húsar de Almansa, ¿qué le voy a contar? O sea, de todo. No te olvides del legionario, ya que está aquí. Y del legionario de la madrina, efectivamente, este es el legionario también de la madrina, porque a medida que van mandando cosas, la madrina Paz dice, pues yo otro. Bueno, y el húsar al lado de un espectador de Katowice, Polonia. Que también que nos ven en Polonia, pues nos mandan un húsar al lado. Una falcata de Barcelona, y este señor que tenemos aquí puesto, que es el hermano mayor, nunca damos el nombre para no pagar derechos de autor a la editorial de ese que estoy pensando, pero sí que decimos quién es el autor de la escultura, que es Frank Cano, gran escultor murciano, que nos veía, al que desde aquí mandamos un abrazo fortísimo. Entre usted en la web, Frank Cano lo encontrará, tiene cosas maravillosas. Ha hecho un conde duque de Olivares, que solo le falta hablar, impresionante. Bueno, y más cosas que hará. Bueno, presentado todo esto, ¿qué nos falta presentar? Bueno, más, perdóneme, las tazas. Tazas customizadas
también cosa de la madrina, que no era bastante con los Playmobil. Y ahora en Navidad, pues el nacimiento de Jesús Ferreiro y de Lola Ricón, que lo hacen ellos, que son unos artesanos maravillosos y que pues a toda esta casa siempre la surten de nacimientos. Así que, mire, pues esto es lo que hay. Y aquí, pues la bandera que tiene que haber con el crespón negro por Valencia, que en él seguiremos. Solo falta el vinillo. El vinillo. El vinillo que no nos pones cuando venimos aquí los húsares. Como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja, que cantaba la vieja canción. Vámonos. Visto todo esto, nos vamos a paso legionario al Sáhara. Y vamos a empezar a rememorar. Yo no sé dónde estaba usted en 1975. Antonio no había nacido. Pedro estaría... 9 añitos. Tenías 9 años. Bueno, yo tenía alguno más. Pero fue el año de los milagros. Algunos lo recordamos pues porque de repente apareció Carlos Sáenz Navarro llorando en la tele y ese día no fuimos al cole porque se había muerto Franco. Y a partir de ahí, todo lo que ocurrió después. Y en una parte que entonces era España, que tenían su DNI, que era el Sáhara español, pasaron cosas tremendas. Cosas que aquí la televisión, la única que había entonces, contaba pues con cuentagotas. Te ibas enterando pues por lo que decía la gente, por lo que veías en los periódicos. Yo era muy pequeño, pero era un enfermo ya, o sea que ya me leía periódicos bastante frecuentemente, El Pueblo y el ABC en particular, ¿verdad? Y te ibas diciendo, esto no puede ser esto, ¿esto qué es? Hubo incluso manifestaciones en Madrid, recuerdo yo, contra Hassan II. Ahí sí nos hubieran contado entonces lo que había de fondo, mi querido Nico. Muy buenas. Yo ese año tenía 15 y estaba viviendo en Morón de la Frontera porque mi padre era el jefe del ala 21 de Morón de la Frontera. Así es que también, o sea, sí recuerdo porque los aviones de Morón fueron a Gando y desde allí patrullaban el Sáhara. Entonces, de alguna manera, yo ya ese año conocía y estaba un poco al tanto de lo que estaba pasando allí. Sí, realmente es un año convulso, un año que fue una montaña rusa para los españoles. Vivimos situaciones muy tensas, pero supimos mantener la coherencia, la fe en nuestro país y logramos sortear una crisis que en buena lógica estaba destinada a que España pues, se viera abocada a una guerra colonial. Cuéntame cómo has planteado ese libro, porque es un ejercicio francamente interesante. Por una parte, es un libro, digamos, como periodístico. Tú vas contando cosas que han pasado de verdad, es información, etc. Hay personajes, por otra parte, muy diversos. Sí. Y estás localizando en un escenario absolutamente exótico, en el sentido literal del término, algo que todo el mundo lo que tiene en la memoria es que sucedió aquí, claro. Yo he viajado yo ya viajé al Sáhara español, al antiguo Sáhara español, en el año 2000, cuando hice un documental que se llamaba Los hijos de la nube. Luego, además, sabes que yo he escrito sobre el protectorado, etcétera. Es un tema que me interesa bastante. Entonces, a mí me apetecía relatar lo que pasó ese año, pero desde puntos de vista no solamente de la gran política, de los personajes actuantes, bien de la jefatura del Estado, bien del estamento militar, personajes como Federico Gómez de Salazar, que era el gobernador del Sáhara, o Luis Rodríguez de Biguri, que era el secretario general, o lo que pasaba en la casa militar de Franco, en el Pardo en concreto, en el regimiento de la Guardia, sino también cómo se vivía a nivel de la ciudadanía. Y evidentemente los acontecimientos, tantos acontecimientos ocurrieron en el Sáhara en aquel año, que me parecía importante o interesante dar voz a personas anónimas, que bien fuera pues, un trabajador de Fosbucra, bien fuera un funcionario, bien fuera un profesor, etcétera, ¿no? Y también sacar la otra parte, la parte pues, que tiene que ver con el mundo saharaui, ¿no? Tanto la bisoñez y la falta de madurez del Polisario, que no supo arrimarse a la propuesta que desde España se le brindó en reiteradas ocasiones a parlamentar, a unirse al PUNS, a crear un frente de salvación nacional, y ellos, motivados y jaleados por potencias extranjeras, en este caso Argelia, se dejaron llevar... Claro, la gente ahora, la gente que sabe algo del Sáhara, normalmente es gente que está sensibilizada por el discurso de izquierdas antes de Sánchez. Ahora todo eso ha cambiado. Y saben muy poquito más del asunto. Pero hay que recordar que en aquel momento el Sáhara era una provincia más.
y que de repente aparece allí un grupo que empieza a matar españoles. Claro. Sí, a poner bombas, a secuestrar a industriales, a militares españoles y asesina y luego pues tiene rehenes españoles en Argelia, que nosotros no teníamos ningún conflicto con Argelia y sin embargo Argelia se prestó. Entonces el libro digamos que está un poco a caballo entre el ensayo y la novela y creo que es la manera útil de hacer digerible la píldora de la información exhaustiva que en aquel momento hubo. Es decir, a lo mejor hay gente que no le apetece leerse un ensayo grueso sobre todos los acontecimientos que ahí ocurrieron, pero si se los salpimentas a través de la novela, del relato, del diálogo, pues le puede resultar mucho más digerible y además da lugar a que el lector se empape del clima, de la situación, del momento que en aquel momento los españoles estaban viviendo. Pedro. Pues es que es una época, la verdad, yo me acuerdo de haberla vivido, una época de tensión, de los críos pequeños pues no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, pues cuando muere Franco, sabíamos que estaba enfermo ese señor mayor que salía en la tele y que se parecía al abuelito, y que parece ser que mandaba mucho. Y al lado tenía ese señor mayor, pues un joven alto y guapetón que gustaba mucho a nuestras madres, que era Juan Carlos. Pues iba siempre de uniforme, rubio, alto, elegante, callado y demás. Y que también salía... Ganaba mucho callado, de verdad. Sí, sí. En cambio, abría la boca y lo perdía todo. Y también se veía que estaba pasando algo que en ese Sáhara que nos decían en los libros de texto que era provincia española, que como has mencionado tenía su DNI, también tenía su propia placa de matrícula del coche, la SH, procuradores a Cortes. Procuradores en Cortes, y de pronto nos dicen en televisión que a la vez que Franco está malo, en el Sáhara, el rey de Marruecos, todo era un poco de cuento de mil y unas noches, el sultán de Marruecos dice que eso es suyo y que es capaz de provocar una guerra para que España se lo entregue. Bueno, pues efectivamente que había una tensión y una preocupación en los mayores que eso nos llegaba a los críos. A mí lo que... y luego se soluciona de esa mala manera con una salida deprisa y corriendo que coincide con la muerte de Franco. Para mí la lección que podemos sacar del Sáhara es cómo España en unos pocos meses pasa de ser una potencia soberana a ser ya una potencia subordinada a poderes extranjeros. El presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, visita España entre el 31 de mayo y el 1 de junio de ese mismo año. Se ve con Franco, que ya estaba muy mayor, pero no estaba nada tonto, tenía la cabeza en su sitio. Y Ford, ayudado por Kissinger, le insisten a Franco en que permita, en virtud del acuerdo de defensa de cooperación militar entre Estados Unidos y España, que España sea un trampolín de operaciones de los marines de Estados Unidos contra el Portugal de los Claveles. Y Franco se niega por completo. Dice, no, señor, lo que puede hacer esta operación es que en Portugal se refuerce el izquierdismo. Portugal era miembro de la OTAN, y existía esa preocupación. Había comunistas en el gobierno de Portugal. Lo mejor es que Portugal lo dejemos en paz, el gobierno de izquierda va a ser un desastre, los portugueses se van a dar cuenta y no va a pasar nada serio en Portugal. Se lo digo yo, señor presidente de Estados Unidos. Bueno, 5 meses más tarde, el gobierno español se rinde completamente, de pies y manos, completamente, y entrega en una provincia española. Además, espero que hayas tratado ese episodio en tu novela, Nico, mediante una ley aprobada en Cortes, la última ley del franquismo. El 14 de noviembre. Una ley que sí, es la última ley del franquismo, pero la firma Juan Carlos como jefe de Estado en ejercicio. Que ya es. Y sin embargo, como jefe de Estado en funciones, porque todavía no había muerto Franco. Y en esa ley se dice una grandísima mentira, que el territorio del Sáhara jamás había formado parte de España. Ya está. Sí, vamos. O sea, la transición empieza con esta mentira. Desde luego, en algún momento hubo una deslealtad al propósito inicial de Franco, que en la carta que mandó a la Yemá en 1974 prometía y garantizaba que ese territorio era solamente para dominio y autoridad del pueblo saharaui.
Esto Franco lo comunica en el 74, luego viene el tema de su enfermedad, la flebitis, que tiene ese mismo verano. Marruecos manda a la brigada Golán a la frontera y parece ser como que va a haber, porque se intuía la muerte de Franco en aquel momento, pero Franco milagrosamente se recupera y la brigada se retira a la brigada, que era la unidad más experimentada de Marruecos, había estado en la guerra del Yom Kippur, y la unidad se retira porque Franco vuelve a asumir la jefatura del Estado y Hassan se da cuenta que una guerra no puede hacer sino perderla. De hecho, yo creo que cuando la Marcha Verde avanza, España tiene 20.000 soldados en el Sáhara, 2/3 de la Legión, 2 banderas paracaidistas, tiene artillería autopropulsada, tropas nómadas, los aviones que están desde Canarias, etc. Entonces, evidentemente, una guerra, yo creo que Hassan siempre jugó con las cartas marcadas, en todo momento se supo que esa guerra no se iba a producir, era un bluff, porque de ir una guerra inevitablemente sería derrotado y un ejército derrotado pues podría destronar a Hassan, como ya se había intentado en el golpe de Ufkir y anteriores. Por lo tanto, yo creo que todo esto fue una misa en escena que se puso para presionar y que el pueblo español admitiera algo que ya estaba de alguna manera pergeñado, pero que iba contra la voluntad de Franco, que era dar la independencia a ese territorio y que ese territorio pues estuviera debidamente protegido por unidades españolas para que la ambición del vecino del norte no se apoderara. Date cuenta que estamos hablando de un territorio que tenía 74.000 personas simplemente, con unos yacimientos de fosfato que eran de la mejor calidad del mundo a nivel superficial, con las dragalinas, etcétera, que tenía ya todo instalado, un banco pesquero extraordinario y perfectamente era un estado viable. Yo quiero recordar este asunto que me parece que es muy importante, porque en el estudio de la historia siguen saliendo cosas y cuando se desclasifican papeles de cancillerías, pues lo suyo es incorporarlos. Y la desclasificación de los papeles de la CIA arroja sin ningún género de dudas, porque están los cables del entonces embajador, que se llama Stabler, ¿verdad?, que Estados Unidos, vía Estados Unidos, Juan Carlos y Hassan pactan hasta dónde puede llegar la marcha y en qué fechas. ¿Por qué? Porque saben, por lo que está diciendo Nico, que si pasan de esa línea va a haber sangre. Entonces, hasta ahí, para llegar hasta allí. Y eso el rey lo sabe cuando el príncipe, el entonces príncipe, lo sabe cuando va a pasar revista allí a los legionarios. A Layún, cuando hace su famoso viaje a Layún. Efectivamente. Y que dice que el honor de España nunca será mancillado y que siempre se defenderá por el último recurso, la españolidad y el honor de España, en aquel momento todavía provincia, pero yo creo que ya en ese momento, vamos, creo no, o sea, estoy persuadido de que él en ese momento ya tenía todo pactado con Wells Stabler, a través de lo que dice Pedro, la visita de Gerald Ford, etcétera, y que simplemente hace una representación, además bufa. Hay un detalle muy esclarecedor de ya el personaje, porque el coronel del tercer tercio le habían ascendido por el boletín oficial del Estado, pero no se le había dado el fajín de general. Y entonces Juan Carlos hace ahí una de esas cosas a la que él luego ya nos acostumbró a todos, y es que le pide el fajín de general al general Pascual Gálmez y se lo pone al coronel Timón de Lara. Y entonces, durante toda la recepción, Pascual Gálmez está sin su fajín y el otro está con el fajín de Pascual Gálmez. Y tal. Entonces, todo el mundo, los periodistas, se reían como diciendo, qué cosa más original en una España castrense. Qué espontáneo y qué campechano. Qué espontáneo y qué campechano. Bárbara, qué espontáneo. En fin, Antonio. A ver, yo nací muchos años después, pero a mí, según he ido creciendo, me ha sobrecogido cómo me crié en una nación que había perdido un trozo importantísimo de su territorio 15, 20 años antes, según yo iba creciendo, que unas décadas antes había perdido algo tan importante como Guinea en el referéndum más ajustado y turbio de independencia de la historia del mundo, y aquí no pasaba nada. Y que mantenía una colonia en su suelo como era Gibraltar. Y que, por supuesto, claro, ilegal y fuera de todo acuerdo, caducado. Y aquí no pasaba absolutamente nada. Entonces, claro, pensando un poco en lo que puede pasar en el futuro con territorios tan delicados como lo era el Sáhara, pues yo no tengo mucha esperanza de que los españoles
vayan a reaccionar, como no se reaccionó en aquel momento. El Sáhara es una provincia como Cuenca, tan provincia como cualquier otra. También tenía parador, o sea, no solo, además de placas y matrículas. Donde estuvo a punto de cometerse un atentado contra las fuerzas marroquíes. Sí, es que era un territorio igual y aquí no pasó absolutamente nada. Entonces, a cambio, en esa sacrosanta transición, a cambio de la movida madrileña y del Óscar de Garci, pues parece que regalar un territorio tan importante y tan español como el Sáhara, y que era español, que no había sido otra cosa antes, salió gratis. Salió gratis a quienes lo regalaron y a quienes nos lo quitaron. Y yo que nací, que por haber nacido después no soy menos español, o el Sáhara es menos mío, porque la nación es algo eterno, no depende de cuándo se nazca o cuándo se muera, me la quitaron sin poder, y a mis hijos y a mis nietos, sin poder opinar. Y aquí es que quejarse del Sáhara es algo como anticuado. Y ni el Sáhara ni Guinea, bueno, ni casi ningún sitio, ni el Sáhara ni Guinea, que no eran colonias, están mejor ahora que cuando eran parte de España. Efectivamente, ni el Sáhara ni Guinea. Eso es así en los dos casos. Por cierto, y Bertrand, nunca me sé el apellido, por Dios, el negro de Vox, Ndongo. toda la vida, Ndongo. Ndongo. Ha sacado en X una historia muy interesante sobre la Guinea española, cuando era española, y lo que significaba para el orden español Guinea, que era una provincia, no era una colonia. Claro, es una cosa muy interesante. Oye, una cosa, 1975 es el año de la tormenta, todo lo que tú quieras, pero es la España yeye, es la España yeye total. ¿Cómo lo combinas? Porque claro, al final la esposa de un teniente de la Legión que tiene 27 años es una chica yeye. Sí, bueno, hay que leer la novela, pero por ejemplo hay una anécdota muy interesante que ocurrió, un concierto que organizó el Ayuntamiento de Burgos, las 15 horas de música pop organizadas por el Ayuntamiento de Burgos, que dice que lo haces en la Costa Brava o lo haces en Madrid, pero no, en la meseta, la meseta castellana austera, etc. Pues entonces, el Ayuntamiento organizó... No en enero. Y ahí fueron pues grupos de rock, por decir de alguna manera. Estaba Barney, estaba Alcatraz, estaba Triana, trajeron a John Campbell, que es un bluesman americano, y todo Burgos se llenó de hippies, de mochileros. Y la gente de Burgos no salía de su asombro, ¿pero quién es esta gente? De hecho, el titular del periódico La Voz de Burgos era "Burgos se ha levantado con legañas, el concierto de la cochambre". Pero lo cierto es que se permitía. O sea, se permitió. Esto le va a encantar a Víctor Lenore. Hay que mandárselo. Pero lo cierto es que se permitió, es decir, que no estaba, o sea, que no era tan en blanco y negro como nos lo quieren plantear. La sociedad era dinámica, la sociedad evolucionaba, la sociedad tenía su ocio, salía, entraba. O sea, no era esa España que nos quieren pintar de que era un presidio en el que aquí no podía salir nadie, que estábamos más o menos en una especie de gulag, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en efecto había la música, había una moda, había una querencia en la calle. Aquí, por ejemplo, pues relato también un poco el especial de Nochevieja de 1975, los artistas invitados, todos con la psicodelia de Valerio Lázarov, etcétera y tal. Valerio Lázarov, madre mía, joder. Bueno, a usted esto igual le pilla de nuevas, pero uno de los grandes innovadores de la televisión en España fue Valerio Lázarov, con un uso completamente del croma, sobreestimulado del croma, etcétera, efectivamente. Sí, señor. Bueno, este es el libro, 1975, el año de la tormenta, que no es solo la historia política, que es también la historia de todos nosotros. Y por eso es tan interesante. Nico Roa, gracias mil. ¿En Agapea se puede comprar, veo? ¿Lo tienes ahí? Se vende ahora mismo en Amazon. Yo lo presento el día 16 de enero en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios a las 6 de la tarde. Como Dios manda, ahí en la calle Santiago, ahí en la calle San Nicolás. San Nicolás, perdón, San Nicolás 11, a las 6 de la tarde el día 16. Ahora mismo está en Amazon y está en la página web de la editorial, SND Editores, y a partir de Reyes ya está en Corte Inglés, Casa del Libro, etcétera. Eso está, si usted no ha estado nunca, yo le aconsejo que vaya. Eso cae más o menos donde estuvo originalmente la primera iglesia de la Almudena, que hubo que tirarla, porque hicieron la otra enfrente. Detrás de la catedral de la Almudena, en esa esquina con la calle Mayor, ahí detrás en un rincón
Fantástico, y entonces se entenderá por qué me he equivocado yo con la calle Santiago, la calle San Nicolás. Un sitio fantástico, y además servirán leche de pantera, Sí, que eso señor, se va a encargar. ¿Te quedas con nosotros? No, yo me voy, con tu permiso. Gracias. Me ha encantado lo del concierto de la cochambre. Eso es. Vámonos a la publicidad. Venga, y a la vuelta hablamos de la ley de memoria y de la aquelarre del otro día en el Congreso. Hasta la próxima. Recta final del gato final, que terminamos año hoy y lo vamos a terminar en realidad con el eterno retorno de lo mismo, que sería la versión andaluza de Nietzsche, que es la ley de memoria histórica. Están llevando las cosas a un punto que ya es absolutamente patético. Fíjese usted el proceso, O sea, teóricamente el objetivo de la izquierda era que todo español ignorara lo que había sido su pasado reciente para construir una versión alternativa en la que todo fue negro y Franco estuvo dándole la mano a Hitler 40 años, ¿verdad?, hasta que se murió y luego llegaron ellos a redimirnos. Ahora mismo el resultado es que uno entra en cualquier red social y cuanto más jóvenes, más intenso es el fenómeno, ¿verdad?, y todo está lleno de cosas de Franco. Algunas cachondísimas, todo se ha dicho, porque con el tema de la inteligencia artificial hay un tuitero que saca, por ejemplo, a Franco bueno, cantando Feliz Navidad. Viendo la tele, cantando Feliz Navidad, viendo la tele, tarde de siestita y series, cosas así, en fin, bueno. Pero claro, y la riada del 57, y lo que pasó. Porque claro, es que este país existió antes de esta gente. Bueno, ¿ellos dónde están? Pues ellos están en un país que en realidad no existió nunca, que es el de una Segunda República imaginaria. Segunda República que en la práctica acabó el 16 de febrero del 36, con la victoria del Frente Popular fraudulenta en las elecciones. El otro día en el Congreso hicieron esto que, mire, perdóneme usted, o sea, con todo el respeto del mundo, un abuelo mío estuvo en un campo de concentración después de la guerra, entiendo, o sea, yo no tengo ninguna adversión particular, pero esto es una patochada. Por respeto a los propios muertos, yo qué sé. Vamos a verlo. Carrión, ya no estás. Natalia Junquera, ya no estás. Ian Gibson, está Ian Gibson, biógrafo, escritor, investigador. He buscado por tierra. No era el cadáver político de Ábalos, era supuestamente un muerto de las cunetas de la Guerra Civil. No estaba Ian Gibson, efectivamente. Si quiere usted un día hablamos de Ian Gibson. Sobre todo pregúntale a la familia de García Lorca por Ian Gibson. En fin. Si vamos a hablar de Ian Gibson, hay que poner leche de pantera. También es verdad. Bueno, esto era uno de los actos conmemorativos del 50º aniversario, que quiere decir 50, Yoli, 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco. Que la izquierda, el gobierno ha anunciado que va a festejar con cosas de este tipo. Y dirá usted, la izquierda y la derecha. Bueno. Porque Juanma sí que celebra los 50 años de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. Y esto dice Juanma, y Margalida Proens el otro día, ¿verdad? El PP de Baleares votó la ley de memoria, se abstuvo, lo que usted quiera, votó la ley de memoria democrática de la izquierda en Baleares. O sea, el PP está en lo mismo, y esto ya es una enfermedad. Luego sale Ayuso envuelta en la bandera nacional o disfrazada de la señora Danisla Castellana, pero no, o sea, no cuela ya. Bueno, ya está, yo no digo nada más. El PP, bueno, lo primero, las palas esas que las lleven a Valencia, ¿no? Es lo que yo puse en X. Eso para importa, sinvergüenzas. Sí, no hacer el tonto en el Congreso de Diputados, que es de todos, y no sirve para nada más que para generar odio, lo que están haciendo. Decías que no solo la izquierda, que también el PP, bueno, es que ya hablar de que el PP no está dentro de la izquierda, cuando izquierda y derecha es simplificar el debate, pero, sí, también es verdad. Pero el PP
es que está en eso, o sea, es que es exactamente eso. De hecho, si vamos un poco atrás, el PP es el gran promotor del separatismo en España y de los idiomas, de la imposición de idiomas regionales, porque lo de Baleares, Proens no solo con su abstención, sabiendo que cuál iba a ser el resultado, votó a favor de la ley de memoria con la única oposición de Vox en el Parlamento Balear, es que ese mismo día también se defendió, se protegió la imposición del catalán en Baleares, que nada tiene que ver con los idiomas, por cierto, locales de las islas. Y eso es lo mismo que ha hecho el PP en Galicia, que ha hecho en Navarra, que ha hecho en la Comunidad Valenciana, allí donde hay, y ahora está haciendo en Extremadura y en Andalucía. Y Juanma Moreno, que no tiene nada que ver con un votante del Partido Popular, y menos con un votante andaluz del Partido Popular, sigue promoviendo cuestiones separatistas, cuestiones ideológicas, y ahora toca conmemorar, como no, la muerte, el hecho biológico de la muerte de Francisco Franco, que no significa celebrar nada, significa celebrar la muerte de una persona que, por cierto, murió en la cama, mal que les pese, esto es una obviedad, murió en la cama, murió con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, y ante el dolor de la inmensa mayoría de los españoles, entre ellos la inmensísima mayoría de los votantes o de los padres de los votantes del Partido Popular. Pero si Juanma Moreno quiere jugar a esto porque no se debe a sus votantes, sino a otras cosas, bueno, pues que siga jugando. Lo que no entiendo yo, y me cuesta de verdad mucho entenderlo, es que esto no le cueste votos al Partido Popular, porque el PSOE no engaña a nadie, pero el Partido Popular juega a engañar a 7 o 8 millones de españoles elección tras elección, y que ahora la última sea sumarse poquito a poco a los fastos por la muerte de un gobernante de España que gobernó casi medio siglo nuestro país, es ya de una ignominia. Es verdad que luego viene Ayuso y se envuelve la bandera. El PP tiene una habilidad maravillosa para llenar Madrid de banderas de España mientras las quita del resto de comunidades autónomas. Muy bien eso. Pero Ayuso esa frase hay que poner una camiseta o algo. Ayuso se envolverá y será la coartada habitual, es la paje del PP, pero ya engaña un poco, ¿no? Bueno, es que el PP está demostrando que es el PSOE con 2 o 3 años de retraso. Semanas ya, ¿no? Sí, cada vez el plazo se acorta más. Antes decíamos que era con 5 años de retraso y ahora, pues como dices tú, con unas pocas semanas. Y a la vez todo esto que has dicho de que están fomentando pues, la imposición del catalán en Baleares, inventan el extremeño, el andaluz, a la vez en Asturias se oponen al asturiano. ¿Pero por qué? Vamos a decirlo sinceramente, si Guardiola en Extremadura puede sacarse el asturiano, el extremeño de la manga, ¿por qué les parece mal que se imponga el asturiano en Asturias? ¿Cuál es entonces el argumento? Ah, que no lo están haciendo ellos. Que no controlan el chiringuito, a lo mejor. Eso es. Porque, claro, esto es dar más puestos de trabajo a más enchufados, más presupuesto, mientras Asturias y Extremadura son regiones que no paran de empobrecerse. Y de vaciarse. Y de vaciarse, bueno. Bueno, Asturias en concreto, además es que fíjate, Asturias es la región de España donde hay más... Asturias es una tragedia del bipartidismo. Es una tragedia. Asturias es el bipartidismo cristalizado. Bueno, hay suicidios como no hay casi en ningún sitio de Europa, una nula relación entre estudiar y tener una prosperidad. Han arrancado un medio de vida de decenas de miles de familias de un día para otro sin dar una alternativa a personas que ya no tenían opción de reconvertirse y en nombre del progreso, y les han dejado de la mano de Dios. Y el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho exactamente lo mismo. Bueno, no los han dejado de la mano de Dios, han hecho una cosa todavía peor. Han sobrefinanciado a una generación para que no trabajara, sí, y la siguiente no tiene nada. Nada. Hay unos problemas de drogadicción, de alcoholismo. Claro. Más en Asturias tienen un edificio descomunal, que es la Universidad Laboral de Gijón, prácticamente vacío, porque les da la gana, porque darle una utilidad a ese edificio sería reconocer que el abuelo Pachi dejó algo bueno. Y no les da la gana, no quieren formar a gente en oficio, no quieren formar, dar clases, lo que sea. Lo que quieren los funcionarios que trabajan en la Junta y los políticos, y muchas mamás, también hay que decirlo, es que el niño aprenda asturiano y se quede en casa, sobre todo si es niña. No es asturiano, y que no salga. Es lingua. Pedro, no es asturiano, es lingua. Bueno, pues perdón, lingua. No, pido disculpas. ¿Sabes por qué es importante? A ver. Pues porque el asturiano no existió nunca, la lengua tampoco. El asturiano remite, en todo caso, a una realidad, que son los diferentes bables, pero la lengua no remite a ninguna. Es una creación ex novo, es una especie de batúa absurdo, con el que el poder le dice al asturiano, tu identidad te lo voy a dar yo. Pero está pasando lo mismo en León.
donde UPL, existe el partido este de UPL, y también el PSOE ha descubierto que la manera de hacer oposición al PP en Valladolid es envolviéndose en la bandera del leonesismo. Bueno, pues en León... Con la importante contribución de Valladolid. Que no para de complicar las cosas, es que ahí también, en fin, al final, esto es lo de los el Estado autonómico. Claro. Bueno, pues en León ya tienes placas de la calle en el ayuntamiento, el alcalde socialista, en lleonés. En lengua lleonesa. Bueno, nos hemos derivado hacia donde no iba, que quería yo, que era el tema de la memoria, que nosotros vamos a... Hay mucha gente que dice, no entres en el trapo, es que es hacerles el juego. No, mire, o sea, si un tío va por la calle y un tío te insulta, pues tú tienes que contestar. ¿Qué haces? ¿Le vas a flagelar con el ático de tu indiferencia? Podrías, pero es que se está gastando tu dinero en insultarte. Bueno, pues no, ¿verdad? Que va a ser que no. En Pamplona han pensado lo mismo. La semana pasada traíamos aquí a Jesús García Conde, que tiene esta iniciativa maravillosa de enviar cartas al Papa para salvar el Valle de los Caídos. Y mire usted por dónde, en Pamplona también hay otro Valle de los Caídos. Más pequeño, ciertamente, ¿verdad? Pero es un monumento que básicamente significa lo mismo. A la gente que ha muerto en una guerra, darle un descanso eterno desde un punto de vista religioso, como corresponde a un país de tradición católica. Y lo quieren deshacer. Lo quieren deshacer y esta semana surgió una iniciativa para salvarlo también. Vemos algunos momentos de los defensores que hicieron una rueda de prensa el otro día. Anunciar que ya está en marcha el trámite ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, un procedimiento que tiene por objetivo la declaración del monumento como BIC, o sea, bien de interés cultural, para que se le otorgue la máxima protección y se obligue o se inste a la Administración a su conservación y, si procede, a su restauración. Que va a presentar una iniciativa legislativa popular con la finalidad de que se promulgue una ley foral que proteja el monumento como patrimonio histórico-artístico de todos los navarros. Porque lo que estamos en riesgo es de caer en la interpretación y en el discurso único de la historia y además teledirigido al estilo 1984 de Orwell. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que evitar, porque la riqueza y el debate es lo que genera y tiene que generar realmente la riqueza de la sociedad y la riqueza cultural. Bueno, esta era la presentación de una iniciativa que tiene por objetivo, Pedro, salvar un monumento religioso de recuerdo a una gente que murió, para muchísima gente además. Sí, sí. Navarra fue al principio de la Guerra Civil la región que más voluntarios dio al bando nacional. De Pamplona salieron cientos y cientos de miles, se podría decir, de voluntarios, pero además a Madrid, a San Sebastián, que estaba ahí el PNV, como estaba metido en la conspiración y al final no tuvo las agallas de cumplir, ya se sabe, los del PNV amagando y no dando, pues hubo también que enviar tropas a Irún, a San Sebastián y también a Zaragoza para auxiliar a Cabanellas, por cierto, masón. Bueno, pues hubo muchos miles de navarros en los frentes, también por tanto hubo muchas bajas y todos ellos querían ser enterrados como católicos. Eso lo apoyó en su momento el régimen en España, como no, el régimen franquista, y también la Iglesia Católica. Y la jerarquía de la Iglesia lleva años desenganchándose también de la defensa de este monumento y de quienes estaban enterrados en él. Hace unos años, ya no me acuerdo cuántos, pues sacaron a Sanjurjo. A Sanjurjo también sacaron al primer requeté muerto en la Guerra Civil. Que el pobre estuvo a punto, las cenizas se quedaban, estuvo a punto de ser esparcidas en un cementerio, si hubiese habido un poco de respeto, eso con suerte, porque no le quedaba familia que los reclamase. Y al final, sí, alguien lo reclamó y se entregó ese cuerpo. Pero ahí quedó, ante la vergüenza de la jerarquía de la Iglesia. Es que la principal razón por la que los promotores de nuestra teoría crítica de la raza, de la ley de memoria histórica, lo que enmienda en la razón la España posterior del último siglo, lo que enmienda la España actual, que no solo enmienda el último siglo, enmienda toda la España cristiana, que es España. La principal razón por la que atentan contra estos monumentos, ahora más de palabra o legalmente, mañana ya veremos, la principal razón es la reconciliación, porque la reconciliación es lo que va en contra de todo lo que ellos nos quieren imponer, sobre todo a quienes no hemos vivido aquel periodo, pero porque cuando vivía la gente que sí estuvo en aquel periodo de la guerra o en el principio del franquismo, en la República, mi abuela se acuerda de cuando salió la República, se acordaba. Y
a mí nunca me hablaron de odio, no me hablaron de revancha, yo no tengo que juzgar al abuelo de nadie, ni lo pienso hacer, pero ahora es más fácil, ¿no? Entonces necesitan romper ese espíritu de reconciliación y de perdón, que creo que tuvieron la inmensa mayoría de los españoles. Algunos es verdad que disimularon, Carrillo disimuló hasta que pudo, pero la inmensa mayoría sí lo tenía. Y si no rompen eso, además de que viene detrás de una fe, es muy difícil. Claro, si te encuentras con que ellos lo hagan es lo normal. Lo raro es que, o lo insoportable es que también lo propicie o lo favorezca o mire para otro lado la jerarquía de la Iglesia. Que ellos lo hagan es normal hasta cierto punto. Es normal que el paradigma de la izquierda de ahora, claro, que como muy bien señalas tú, y es muy oportuno además señalarlo, no tiene realmente un vínculo político material con la izquierda de la posguerra. No. O sea, estos han incorporado, vistiéndolo a la española, los elementos de la izquierda woke, europea y tal. Aquí han buscado, pues que aquí como no tenemos unos negros a los que pedir perdón, pues lo que nos inventamos es la adaptación, ¿verdad? O unos indios, etcétera, la adaptación a la guerra civil con la creación de un bando bueno y otro que tiene que estar pidiendo perdón todo el tiempo. Cualquier cosa para romper cualquier vínculo real, porque si ellos... Yo, francamente, dudo que conozcan lo que pasó con el PSOE después de la Guerra Civil. Dudo que realmente lo sepan. Pero es que, aunque vamos a contarlo un día, porque hemos hablado mucho de Largo Caballero, pero vamos a hablar de lo de después, de Venceslao Carrillo y de la Jare, que no es un baile, que es del SERE, la Jare y el SERE. Las dos, los que se repartieron el dinero robado aquí a mansalva durante la guerra. Sí, y de que Prieto expulsa del partido a Juan Negrín. Exactamente. Por comunista, y que luego Zapatero le reincorpora. Y del pacto Gil Robles y Indalecio Prieto, que al final Juan de Borbón los engaña a todos. Vamos a hablar de eso, y de lo que era el PSOE aquí en los años 60. Aquí la oposición era el Partido Comunista. Oye, y de los contactos, y de los contactos del PSOE con la CIA. Y de los contactos. Y del PNV también con la CIA. Esos son más largos, eso lo documentó muy bien Iván Vélez, como es bien sabido, efectivamente, y fueron más largos además. Sí. Claro que sí, con nuestro hombre en la CIA. Mire, lo decíamos aquí el otro día, ¿quieren memoria? Bueno, vamos a hacer historia, vamos a contar lo que de verdad pasó y ya está. Aparte de esto que piensa Franco, que decía Pedro Fernández Barbadillo, que estaría francamente bien cuando uno ve cuestiones nunca como... mejor dicho. No, es verdad, salía Hernández Quiero el otro día contando lo que está pasando con la vivienda ahora. Sí. Las cifras de viviendas alquiladas de alquiler turístico y de alquiler temporal que había hace muy poquitos años, no con Franco, vamos, con Rajoy antes, mínimas. Está pasando aquí ahora. O sea, ¿por qué el país no... ¿Por qué hemos hecho un país en el que la directora del Instituto de Investigación Oncológica se gasta el dinero en comprarse con su pareja una casa en La Coruña? Dos casas, inmuebles. Perdón, dos casas. Uno en La Coruña y otro en un pueblo. Dos casas en La Coruña. Oye, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que le aparecieron 5 inmuebles. Y dijo Marlaska, es la mejor directora que ha tenido la Guardia Civil. Bueno, mire, pues efectivamente, o sea, el país objetivamente va cabeza abajo. Y esto de que con Franco vivíamos mejor, pues a lo mejor hace 15 años no lo hubiéramos dicho. Pero ahora es que hace 15 años vivíamos mejor. Claro. Es que lo están consiguiendo y fíjate que quien más lo empieza a pensar son los que empiezan a votar, sobre todo varones de 20 y pocos, que ven que sus abuelos vivían mejor que ellos. Exactamente. Y encima, quien les habla mal de Franco es gente como Pedro Sánchez o como los periodistas que no tienen ninguna credibilidad. Este tío, si me está engañando con lo que ha pasado en Valencia hace 2 meses, ¿qué me contará de hace 80 o 90 años? ¿Cómo voy a creer lo que me está contando este tío? Tú, José Javier, hablas muy bien de la destrucción de la identidad nacional, de la identidad cultural. Pero esta izquierda también está destruyendo otra cosa, y es la faceta espiritual del ser humano. Por ejemplo, Pablo Echenique es de los que está todo el día diciendo que la patria es pagar impuestos o que la patria son los hospitales públicos, es decir, lo material. Le falta añadir el pesebre, como dijo cierto dirigente del PP, lo más importante es la economía. Bueno, pues si lo más importante son los hospitales públicos, la vivienda, las carreteras, etcétera, etcétera, estos jóvenes, que como dices tú, Antonio, pues claro, miran hacia atrás y dicen, ¿cuándo se tenía en España casa en propiedad? ¿Cuándo se podía ir en coche por la carretera? ¿Cuándo podías tener un coche tuyo, etcétera, aunque fuese un 600? Pues es en los años del innombrable. Entonces, siquiera como venganza, se reacciona a eso. Pesebres. Para pesebre, el nuestro, el de
el de Jesús Ferreiro y Dolores Ricón. Muchísimas gracias a los dos, qué maravillas hacéis. Feliz Navidad, de verdad, como siempre. Último gato del año hoy. Nosotros nos despedimos hasta después de, vaya, la semana de Año Nuevo, sí, de Año Nuevo estaremos aquí ya, pero que tengan una muy feliz Navidad, que es lo que corresponde a estas fechas. Pedro Fernández Barbadillo, Antonio Muloni, José Antonio Fuster, Carlos Esteban, Alex Lajain, todos los que habéis estado aquí en la mesa de los Húsares este año. Muy feliz Navidad. A dormir.